Buenas noches. En unos minutos vamos a intentar contestar a una pregunta que tiene a nuestro país en el centro de todos los debates económicos. Estamos a las puertas de una nueva crisis. Varios indicadores no pronostican un futuro demasiado halagüeño y ya muchos analistas no solo hablan de desaceleración. Si yo empiezo a dejar de gastar, y tú, y el otro, y el otro, y el otro, al final estamos haciendo lo que se llama la profecía autocumplida. Además, estaremos pendientes de la recta final de esta campaña electoral. Mañana, último día para pedir el voto en unas elecciones que pueden deparar algunas sorpresas, también en Canarias. No se vayan, enseguida volvemos. Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. Fíjense, son muchos los indicadores que hablan y que señalan que nuestra economía ha sufrido un frenazo. Pero ahora también son muchos los que se preguntan si después de este frenazo vamos a levantar cabeza, es un frenazo para coger resuello o estamos ante la antesala de una nueva crisis económica. Es una pregunta que vamos a intentar contestar en un reportaje que vamos a emitir en unos minutos. Vamos a intentar contestar a esa cuestión y a otras relacionadas con nuestra realidad económica. Pero antes vamos a presentar a los colaboradores que tenemos esta noche con nosotros. Como siempre, Paco Pomares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. También esta noche con nosotros Marta Cantero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jorge Betancourt, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? También está por nosotros Juan Luján, buenas noches. Buenas noches a todos. También el economista Jesús del Amo, buenas noches. Buenas noches. Y desde Comisiones Obreras, Esther Martín. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches. Bueno, como les decíamos, son muchos los indicadores que hablan de ese frenazo económico. Por ejemplo, aumenta la tasa del paro, conocíamos el último dato hace muy pocos días. Crece también la desconfianza entre empresarios y consumidores y la economía, nuestra economía, no termina de crecer al mismo ritmo de los últimos años. Frenazo está sobre la mesa. ¿Pero qué va a pasar después? ¿Nos enfrentamos ante una nueva crisis? ¿Hay que encender todas las alarmas? Contestamos a esta cuestión en el siguiente reportaje. Comprar una casa, un coche o planear un viaje es una decisión importante. Requiere en la mayoría de los casos endeudarnos. Nosotros vamos a firmar la hipoteca, pero todo el mundo, por muy bien o muy mal que esté, siempre tiene esa incertidumbre. Está claro que hay que pensarse las cosas y más con la que viene, ¿no? Pero las noticias que llegan no invitan a la alegría en el gasto. Según el CIS, 1 de cada 3 españoles cree que la situación económica irá a peor. Ya estamos viendo las orejas al lobo otra vez. Yo trabajo en una gran superficie y si la gente no consume, yo me quedo sin trabajo. Y me preocupa la estabilidad de mis hijos, si se tienen que ir fuera. La gran crisis de 2008 todavía nos retumba en la memoria. Las familias, las empresas y el conjunto del país cruzamos el desierto más duro de la democracia. Después de años, comenzamos a oír el término recuperación. Pero cuando esta recuperación todavía no ha llegado a todos, ahora la palabra es frenazo. La economía se enfría, pero ¿es solo un parón o se espera algo peor? Se lo preguntamos a los expertos. Estamos en desaceleración, estamos en una situación de menor crecimiento, porque sí que es verdad que estamos creciendo todavía en el Producto Interior Bruto, pero a un menor ritmo que en el año 2018. El consumo se estanca, las noticias negativas sobre la economía están influyendo en las familias. Ahora, prefieren ahorrar a seguir gastando. No consumo casi nada, consumo lo justo para poder vivir, porque si no, uno no puede sobrevivir a esto. El principal temor a otra recesión es perder el empleo y no tener un colchón económico para afrontarla. Estamos aquí en una empresa que aunque estés fijo te puede mañana echar a la calle por un ERE o por cualquier cosa, y si te vas al paro te vas con una mano delante y otra detrás, y eso claro que preocupa. La crisis de 2007 dejó en la ruina a muchos empresarios, sobre todo del mundo de la construcción, que han tenido que reinventarse y empezar de cero. Hoy vemos cómo afrontan el futuro. Se está notando, yo sobre todo lo noto en los proveedores. En los proveedores, porque son los que te dicen que viene, que no se vende.
Indicadores como estos reflejan la marcha de la economía. Hoy, prácticamente todos están en retroceso. El frenazo está aquí, pero ¿es solo un ajuste o la antesala de una nueva crisis? Esther, Nedea, Enrique, ustedes son trabajadores, ¿les preocupa las informaciones sobre una desaceleración económica? Sí, en mi caso y en nuestra familia sí nos preocupa, y me preocupa la estabilidad de mis hijos, la educación, si se tienen que ir fuera a otros países a trabajar. No tengo sensación, o por lo menos en mi entorno, de que eso se esté cosiendo. Eso sale mucho en los medios de comunicación, pero realmente... ¿Tú no lo palpas en la calle, en la gente de tu entorno? No se nota, la gente no ha desacelerado el consumo. Yo en mi ambiente sí lo veo. Se nota cuando la gente ya está a mitad de mes, no va a consumir. Pues se nota en lo que es la venta del hipermercado que trabajo, la gran superficie. A primero de mes todo el mundo come porque tiene necesidad, porque están esperando para cobrar. Compra lo que tienen que comprar y después ya a mitad de mes se nota bastante. Hay cierto temor, pero algunos expertos creen que no hay que encender aún las alarmas. Estamos en desaceleración, estamos en una situación de menor crecimiento, porque sí que es verdad que estamos creciendo todavía en el Producto Interior Bruto, pero a un menor ritmo que en el año 2018. Además del Producto Interior Bruto, hay otros indicadores que muestran esa desaceleración. Con un ligero, por ejemplo, aumento de la tasa de desempleo, en concreto en el número de empresas creadas, es verdad que estamos creando un menor número de empresas que con respecto al año 2018, y es verdad que también ha bajado el indicador de confianza empresarial, ya sea por la peor valoración que hacen los empresarios, tanto de la situación actual como de sus expectativas. Somos una economía dependiente del exterior, y situaciones como la negociación del Brexit o el decrecimiento de la economía alemana, o ya incluso las guerras arancelarias que tiene Estados Unidos actualmente con China y la Unión Europea, o la propia crisis de Thomas Cook, nos afecta directamente. Lo que está ocurriendo es que la economía ha puesto el freno, es decir, seguimos creciendo, aunque no al mismo ritmo. Pero, ¿cuál es el paso a una crisis? Sí que es verdad que ahora estamos en una situación de menor crecimiento, no en una situación de recesión. Para hablar de recesión se debería dar al menos 2 trimestres de crecimiento negativo. Lo que sí está claro es que el frenazo afecta ya al consumo. Según el INE, por primera vez desde la recuperación, el consumo de los hogares está estancado, lo que significa que nos pensamos 2 veces realizar una compra. Ante la debilidad económica, muchos han empezado a ahorrar o a privarse de algunos productos. Estamos frente a una tienda de electrodomésticos. Vamos a entrar a ver si hay algún cliente y podemos hablar con él. Buenas, ¿qué tal? Perdona que te moleste. Veo que hay algún cliente por aquí. ¿Puedo entrar a charlar con ellos? Sí, claro. Vale, gracias. Perdonad que os moleste. Veo que le estás enseñando un frigorífico. Sí. Están mirando un frigorífico, ¿verdad? Sí, sí. Te noto un poco dubitativo a la hora de comprarlo. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque necesito comprar una nevera y ahora mismo no me puedo permitir tanto gasto. O sea, estamos hablando con que sea un artículo de primera necesidad, nos tenemos que ir a artículos que cuesten más baratos porque ahora mismo no te puedes permitir ese dinero. Que va, hay que ahorrar mucho, bastante, y todo lo que compro intento que sea barato. No consumo casi nada, consumo lo justo para poder vivir, porque si no, uno no puede sobrevivir a esto. Estamos viendo que la economía va a ir a peor. Una forma de cubrirte las espaldas es ahorrando. Hoy día hay que gastar lo justo, porque no puedes financiar algo a mucho tiempo ni nada, porque mañana no se sabe lo que vas a hacer de tu trabajo, de tu vida, y luego vas a estar hasta aquí. También hay dudas a la hora de optar por hacer un viaje. Queremos conocer si en Canarias existen personas que prefieren blindar sus ahorros antes que gastárselos en actividades de ocio, como por ejemplo puede ser viajar. Disculpa, te he visto que has pasado al lado de la agencia y ni siquiera has mirado. No he mirado, ¿no? ¿Tienes entre tus planes ahora planificar un viaje? Pues no, ahora mismo no. La situación no es proclive a eso, la verdad. ¿Es usted o se considera ahorradora? La necesidad ha hecho que sí, que me haya hecho más ahorradora ahora que antes, ¿no? En otros tiempos no tanto. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, un viaje a Chipre por unos 1.139 euros. ¿Usted invertiría ahora 1.139 euros en viajar? No, yo ya te digo que no, que ahora no. Me encanta viajar y es uno de mis
cosas favoritas en la vida, pero no, ahora mismo no. Guardaría o guardo más bien para prever cualquier imprevisto que venga, cualquier problema del coche, cualquier problema de cosas que me son indispensables para la vida diaria y que en caso de no tener dinero para resolverla, pues me supondría un grave problema. Muchísimas gracias por contarme su situación. Bueno, hasta luego. Aunque si hay una compra que nos condiciona nuestra vida durante muchos años, esa es la adquisición de una vivienda. Hola, buenos días. Hola, Perdón. ¿Tiene cita con el notario? Sí, tenemos cita. ¿A qué viene aquí a la notaría? A firmar una hipoteca. ¿Y ha venido solo? No, vengo con mi mujer. Irene, Jesús, ¿por qué habéis considerado que este es el mejor momento para hipotecarse? Nosotros vamos a firmar la hipoteca, pero todo el mundo, por muy bien o muy mal que esté, siempre tiene esa incertidumbre de si de repente todo el mercado cambia y entramos en una crisis como hace 10 años o 12 años. Hemos valorado la hipoteca tipo fijo, siendo mi marido funcionario, yo tengo un trabajo estable, más o menos haces cálculos, también eligiendo una vivienda que consideramos que en el caso que se pusieran mal las cosas podríamos vender. Esa posibilidad. Hemos valorado todo eso y por eso nos hemos decidido, pero está claro que hay que pensarse las cosas y más con la que viene, ¿no? Don Jesús, doña Irene, pasen conmigo, por favor. Vamos a firmar un acta que exige la nueva ley de contrato de crédito inmobiliario. Don José, ¿ha notado usted los efectos de esta supuesta nueva crisis que viene? Pues sí, la verdad es que una vez transcurrido el primer trimestre de este año se ha producido una gran ralentización en lo que es el tráfico inmobiliario, las transacciones sobre viviendas, pero no solamente en el ámbito inmobiliario, sino en general en todo el tráfico mercantil. Las familias tienen miedo, en definitiva, a hipotecarse. Jesús, Irene, gracias. Don José, notario, gracias por atendernos. Muchas gracias. Sin duda, la crisis anterior nos dejó algunas enseñanzas. ¿Usted ha notado un cambio en el comportamiento por parte del consumidor hipotecario? Lo que yo estoy convencida, y es una cosa que además creo que ha sido fundamental, es que el cliente bancario está mucho más informado. Ya conoce a qué tiene derecho y a qué no, o cuáles son las obligaciones que tiene el banco para con él. Y eso también es una consecuencia positiva, vamos a decirlo así, de la crisis. La gente al final es consciente de que pagar hoy 500, 600 euros es algo que se puede convertir en pagar 1.200 dentro de unos años, porque ya ocurrió en el pasado, ¿no? Ha sido muy amable. Gracias a vosotros. Gracias. Una prueba de que guardamos nuestro dinero por lo que pueda venir es la tasa de ahorro de los hogares españoles. Hoy es del 19%, su valor más alto en una década. En esta precaución ha tenido mucho que ver la expansión de noticias negativas sobre la marcha de la economía. Tenemos que recordar que los medios de comunicación son los intermediarios de la realidad. Hay cosas, por decirlo de alguna forma, eventos, acontecimientos que suceden y para que llegue al ciudadano tiene que estar alguien en medio y son los medios de comunicación. Con lo cual no solo influyen en la medida en que le dicen qué es lo importante, qué es lo que sucede, sino también cómo interpretarlo. Por tanto, la influencia que tienen es inmensa, dado que nos seleccionan ese cachito de realidad que nos quieren mostrar, como se supone que unos dos criterios periodísticos, pero además también nos están diciendo cómo interpretar esos acontecimientos. ¿Y esto alimenta una crisis? Leocadio Afonso, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Que viene el lobo, que viene el lobo. Cuando todos pensamos que el lobo va a venir, algún día terminará viniendo. Y entonces estamos cuidaditos de que no nos venga el lobo. Ese es lo que realmente nos va a llevar a una recesión o una crisis. ¿Cómo les afectó a ustedes la pasada crisis? El sector del automóvil, que no nos olvidemos que es la segunda compra más importante para un cliente después de la vivienda, es un sector donde nos influye muchísimo si el cliente no compra. El 2008 fue un año catastrófico. Caíamos muchísimo en las ventas. Parece que se ha recuperado algo a partir del 2015 en adelante, pero fue una crisis muy fuerte. ¿Temen que llegue otra crisis a corto plazo? Honestamente, tan fuerte como la del 2008, yo creo que no va a llegar. ¿Una recesión económica? Sí, y yo creo que la estamos viviendo. Simplemente tenemos que adaptarnos. Yo
he dejado de hacer inversiones, por supuesto, porque no sé qué es lo que va a venir. A nivel individual, cuando se empiezan a escuchar rumores de crisis, hay, digamos, dos tendencias generales. Está la persona típica de, bueno, eso es lo que se dice, yo tengo mi trabajo, mi mujer tiene su trabajo, en casa no tenemos problemas económicos. Estos son cosas que se cuentan y no les afecta. Pero es cierto que hay un grupo de personas, especialmente los que son más controladores, las personas que les gusta mucho prever el futuro, que empiezan a tener miedo de perder su puesto de trabajo, sobre todo personas que lo pasaron mal en la crisis anterior. Este comportamiento, que es lo que hace, si yo empiezo a dejar de gastar y tú y el otro y el otro y el otro, al final estamos haciendo lo que se llama la profecía autocumplida. La economía se basa en gastar, en consumir y en ganar dinero. Esto es, si yo no estoy ganando dinero no voy a consumir, si yo no consumo el señor de la tienda no vende y así sucesivamente. La principal preocupación en un escenario económico negativo es la pérdida del empleo. Y las previsiones apuntan a que la tasa de paro se elevará en Canarias por encima del 21%. Los primeros perjudicados son los trabajadores no cualificados. Rosa María Batista, vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando llega una desaceleración económica, ¿cuáles son aquí en las islas las primeras profesiones que se ven más afectadas? Las primeras yo creo que serían las que añaden menos valor, las de menor valor añadido, es decir, las profesiones que requieren menos formación, las de nivel más básico, son las que primero se resienten. Estamos hablando, pues yo qué sé, en el sector comercio, los que atienden a los clientes, limpieza, seguridad. Ese tipo de servicios que están de apoyo son los primeros que se sacrifican. Cuando llega una situación como esta, que tenemos un resfriado en la economía, ¿por qué también el rostro de quien más se ve afectado por esta situación suele ser el de las mujeres? El volumen más importante de trabajadoras está precisamente en los niveles de menor valor añadido. Y esa es la razón por la cual el rostro en momentos de enfriamiento de la economía, quien lo pone es la mujer. De todas maneras, yo diría que afecta en general a toda la base de la pirámide laboral. En lo que llevamos de año han perdido su empleo más de 20.000 mujeres canarias. Marcia. Sí. Vámonos. Hola, buenos días. Marcia, tú me vas indicando a dónde vamos. Bueno, al hotel. Vamos a trabajar ahí un ratillo. ¿Pues te dedicas, Marcia? Yo soy camarera de piso. Acabamos de escuchar a la experta asegurar que las mujeres parten desde una posición de desventaja cuando las cosas empiezan a ir mal en la economía. ¿Tú crees que eso es así? Es así. Somos las primeras afectadas siempre que ocurren estas cosas. De las primeras que echan mano para bajar la plantilla es al departamento de piso. Me imagino que muchas de esas mujeres son quienes llevan el sueldo a casa, ¿no? La mayoría de las camareras de piso son familias monomarentales. La candidata preferente es una madre soltera, una mujer que viene víctima de violencia de género y a la que le puedes poner la pata encima y ella tiene que trabajar por obligación, quedarse callada y no pedir nada por defender sus derechos. ¿Hay preocupación entre las compañeras? Nosotros hace, por ejemplo, un par de años hacíamos nuestra compra mensual, un día a la semana a la feria y ahora nosotros lo hacemos a goteo. Marcia, gracias por contarme tu historia y que tengas un buen día. Igualmente. Hasta luego. Chao. Gracias. Marcia. Además de las mujeres, hay otros colectivos que pueden quedar expuestos en una nueva recesión. Así quedó claro en la anterior crisis. Fue el caso de la construcción. Muchos se quedaron en la ruina y otros se reinventaron, cambiando incluso de profesión. Oh, Francisco, ¿qué pasó? ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí tirando, mi niño. Me alegro, que vaya todo bien. Venga, mi niño, gracias, hasta luego. Buenas, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Este camión ahora, tu medio de vida, ¿no? Sí, desde que llegó la crisis es mi medio de vida, sí. Porque en 2008, cuando se produjo la crisis, ¿de qué trabajabas? Trabajaba normalmente en lo que es la hostelería y la construcción. ¿Qué ocurrió? ¿Echaron a compañeros, te bajaron el sueldo? Se paró a la gente directamente, las obras pararon y todo el mundo al paro. En ese momento de crisis,
Te cambió un poco la vida, se te desmoronó todo. Sí, exactamente, como a muchísimas personas. Las cosas cambiaron y pues tuve que hacer una inversión pues con el banco, con familia, para poder hacerme con el camión y empezar a trabajar de autónomo. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Gracias. Luego. Vamos camino a un restaurante, nos hemos citado allí con un empresario de la construcción que hace justo una década, en plena crisis, supo reconvertirse para evitar así la bancarrota. Carreño, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Te atiendo un poquito dentro que voy a sacar unos platitos? Venga. Fuiste uno de esos empresarios que en la crisis de hace una década te reconvertiste, te dedicabas a la promoción de viviendas, a la construcción y te pasaste a un restaurante. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad que bastante difícil, ¿no? Porque venir de la construcción, de una promotora familiar, de construir, vender, en la época buena, pues la verdad que venirse a otro sector, que es la restauración, pues ha costado bastante. ¿De qué manera? Porque creo que tenías importantes inversiones, ¿no? Cogimos épocas muy buenas, pero luego con la crisis nos cogió también alguna promoción sin vivienda, sin vender. Es uno de esos sectores que pueden ser de los primeros afectados cuando la gente se aprieta el cinturón. Se está notando. Yo sobre todo lo noto en los proveedores. En los proveedores, porque son los que te dicen que viene, que no se vende. Te dejo seguir trabajando, que estás a tope. Gracias por atendernos. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Como ellos, miles de canarios se vieron afectados por aquella gran crisis. En algunos casos llegaron a perder sus casas. Hoy, muchos han logrado reponerse, aunque miran con recelo la desaceleración económica. Según la plataforma antidesahucios, en España, más de 400.000 personas perdieron su vivienda tras la pasada crisis económica. Hoy hemos quedado con una de ellas. María, ¿verdad? Sí. Hola, soy Rocío. ¿Cómo estás? Bien. Sufriste muy de cerca la crisis, ¿no? Sí, no podía hacer frente al pago del alquiler y me enfrentaba a un desahucio. Porque el alquiler que tenías que pagar, ¿de qué cantidad estamos hablando? Era de 400 euros. Imposible hacer frente a ella. No, porque yo cobraba 400 y poco. O pagaba el alquiler o comía. Y tenía que darle de comer a mi hijo. ¿Te parece que caminemos y me sigues contando? Sí. Pues venga, vamos. Me imagino que en una época de crisis como era aquella, me imagino que intentarías encontrar trabajo. Sí. Y no había forma. No había forma. Y más cuando tienes un hijo y estás sola, tú sacando a tu hijo adelante, pues los horarios no cuadran mucho y hay muy pocas ayudas en ese sentido también. Dicen que estamos en un fin de ciclo y que podría repetirse esta situación, esta nueva crisis económica. ¿Tienes miedo? Mucho, mucho. Mi mayor pánico es el que me retiren al niño, porque esa es con la amenaza con la que siempre he vivido. Pues muchísimas gracias y que vaya lo mejor posible. De nada. Gracias. Adiós. Estos temores a una nueva crisis se acrecientan con estos titulares. Pero aunque estas noticias no son buenas, nada asegura hoy que nos encaminemos hacia una gran crisis como la de 2008, aunque algunos son más optimistas que otros. Hemos quedado con don Agustín Manrique Velal, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Por qué se habla de esa desaceleración? La desaceleración estaba prevista. Hay un cambio de ciclo en el que hay circunstancias internacionales que lo provocan, como puede ser un Brexit desordenado, como pueden ser las guerras comerciales, pero estamos con mejores fundamentos de los que estábamos hace 10 años, cuando estábamos en una crisis que nada tiene que ver con esta. Las empresas, por ejemplo, en estos momentos se encuentran en una posición mucho más solvente y menos endeudada de la que tenían en el año 2007-2008. Hablaba de un fin de ciclo. ¿Eso genera a la sociedad cierto temor, cierto miedo? Bueno, eso lo que nos tiene que generar es capacidad de adaptarnos al nuevo ciclo que viene, ser flexibles y afrontar esos retos pues como lo afrontan las principales economías del mundo. Y no debemos olvidar que España está entre las principales economías de la Unión Europea y por tanto es uno de los países con mayor potencial económico del mundo. En estos momentos en el mundo de la empresa no se espera una recesión económica, lo que sí se espera son importantísimos cambios en la economía. Hola Lola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Bueno, pues un escenario muy complicado, ¿no? Porque la verdad que se han ido acentuando esas dificultades en las que ya percibíamos a lo largo del año pasado, en 2018, donde tanto en el ámbito internacional como nacional pues ha aumentado las incertidumbres, y todo eso pues hace que tengamos un escenario de preocupación desde el punto de vista empresarial en cómo van a suceder los acontecimientos, ¿no? El crecimiento será muy pequeño, prácticamente estaríamos hablando de estabilidad en el próximo ejercicio, y dependerá mucho de cómo vayan evolucionando esos acontecimientos internacionales. Si finalmente tenemos un gobierno que acelere pues esa aprobación de presupuestos, que tome medidas, que se ponga a funcionar, no que esté en funciones, sino que se ponga a funcionar. En cualquier caso, hay un hecho que demuestra la cautela ante lo que pueda llegar. Es el alza del precio del oro, un valor refugio cuando los tiempos vienen mal dados. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué importancia ganan los valores refugio como el oro, que veo por aquí detrás mucho, en este tipo de situaciones de inestabilidad? Como todos sabemos, el oro es sinónimo de poder, de riqueza, y el oro, pues bueno, siempre lo puedes utilizar como manera de pago en cualquier situación. Estamos hablando que hemos salido de una crisis de 2008 donde las compraventas de oro se han triplicado. Es una situación de que la gente la ha pasado mal y se ha tenido que deshacer del oro que tenía como guardado, de regalos, recuerdos de los abuelos. Óscar, ¿y podríamos hacer alguna prueba, algún cálculo para ver cómo está el valor del oro en estos momentos? Aquí tenemos la pesita. Me comentabas que son 10 gramos. Lingotes de 10 gramos, como vemos aquí, 10 gramos de oro 24, oro puro. La cotización hoy está a 43.10 el gramo. Tenemos aquí una aplicación, el gramo estuvo a 36, hace 6 meses. Y si no vamos hace un año, estuvo a 32. La tendencia es a la alza, pero los problemas que hay en el mundo es lo que va a marcar el tema de este metal, ¿no? Y si llegara una nueva crisis, ¿estamos preparados? Samuel afronta una posible recesión sin colchón. Bueno, Samuel, ¿ya qué te dedicas actualmente? Soy camarero de un hotel de Playa de las Américas. ¿Y con lo que ganas, puedes ahorrar a final de mes? No, tengo tantos pagos y tantas cosas que cualquier persona podría tener que al final por un sueldo normal no te da para ahorrar a final de mes. O sea, lo que me estás diciendo es que tú no es que no ahorres porque no quieras, sino porque la situación que tienes no te lo permite, ¿no? Exactamente, más o menos me gustaría que mi sueldo me sobrara un poco para tener un colchoncito para el siguiente mes, pero hipoteca, coche, niños y demás no te permiten ahorrar. Estamos aquí en una empresa que aunque estés fijo te puede mañana echar a la calle por un ERE o por cualquier cosa. Y si te vas al paro, te vas con una mano delante y otra detrás, y eso claro que preocupa. Cada vez tenemos una vida más cara y los sueldos son los mismos. Para los sindicatos, la crisis anterior ha dejado graves secuelas, entre ellas la desigualdad, un factor que debilita a los más vulnerables ante una nueva recesión. Buenos días, Nacho. Hola, Secretario General de la Federación de Servicios. Muy buenos días. Nacho, una de las consecuencias de esa crisis de hace una década es la desigualdad que se produjo. La desigualdad entre clases. Cada vez esa consecuencia nefasta de la crisis nos ha llevado a que ya prácticamente hay dos clases en la sociedad, la clase baja y la clase alta. La clase media ha desaparecido prácticamente. Esa es la consecuencia, una de las consecuencias más nefastas que nos ha dejado la crisis. Sin esa clase media es muy difícil salir de esta recesión que se nos avecina. Es muy necesaria esa clase media, que es la clase del consumo, la clase que consume, la clase que mueve el dinero. Nacho, desde los sindicatos defendéis que siempre se sale de la crisis, pero a costa de la precariedad laboral de los trabajadores. Siempre afecta a los más débiles. Cada vez que hay una recesión o cada vez que hay una crisis, esto lo pagamos siempre los trabajadores. O sea, las empresas quieren seguir manteniendo sus niveles de negocio y si no tienen esos ingresos que necesitan para mantener esos beneficios que ellos deciden que tienen que tener, entonces eso es nefasto para los trabajadores. Sin embargo, algunos centros de estudio creen que ahora estaríamos en mejores condiciones para afrontar una crisis. ¿Y los gobiernos están mejor o peor preparados?
al menos la recaudación de impuestos no va a ayudar. Nosotros estimamos que se van a recaudar 8.000 millones menos aproximadamente de los que preveía el Gobierno. Hay una serie de circunstancias, como es la ralentización del crecimiento del empleo, bueno, una cierta parada también en cuanto al consumo, un bajón, y en este sentido, bueno, la recaudación se resiente. Esto puede suponer un incremento del déficit, puede suponer un incremento de la deuda pública. La gran deuda que está generando el gasto público tampoco ayuda ante una recesión. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Estamos en desaceleración económica y la Comisión Europea nos advierte de que no estamos resolviendo el problema de la deuda pública. ¿Qué está pasando? Te lo explico, Cristian. Esta deuda pública se ha ido reduciendo, pero es ahora, en el 2019, cuando ha vuelto a incrementarse a un 98,90% de nuestro PIB. Que si tuviéramos que liquidar esta deuda hoy, cada español tendríamos que pagar 25.800 euros, que además genera 90 millones de euros al día en concepto de intereses. ¿Es un problema el tener una deuda tan alta como la que tenemos? Es un problema no pagar la deuda pública. Evidentemente, cuando hay deuda pública es porque hay déficit económico. El déficit al final es la diferencia entre ingresos y gastos, que el gasto es superior a los ingresos. Cuando hay déficit hay que pedir dinero prestado. Tenemos un grave problema de gasto social, gasto público. Si eso lo unimos a una desaceleración económica, el Estado va a tener que volver a solicitar dinero para pagar todos estos gastos. ¿Podría pasar que dejáramos de cubrir servicios básicos? Se entiende que en el estado del bienestar en España eso tiene que ser lo último que ocurra, pero ya lo hemos vivido en el pasado, efectivamente, de hacer recortes en materias tan importantes como puede ser la sanidad o la educación. Con la confianza de consumidores, empresarios y hoteleros en descenso, un PIB en lento crecimiento y una tasa de paro superior al 21%, el ascensor de la economía ha entrado en parada técnica. Lo que ocurre a partir de ahora es una incógnita. ¿Podrá ir hacia arriba o hacia abajo? ¿Estamos preparados para lo que pueda ocurrir? Bueno, son muchos los factores, lo acabamos de ver, que por lo menos presuponen que el futuro de la situación económica pues es un poquito complicado. Pero claro, la pregunta, y lo contestábamos o intentábamos contestarlo en el reportaje, es si esto es un final de ciclo, si estamos ante la antesala de una nueva crisis. Y por eso la primera cuestión, 20 segundos, es una pregunta muy simple para los 6. ¿Tenemos que prepararnos, Paco, para una nueva crisis? Sí, lo que pasa es que es muy difícil prepararse para lo que no se sabe qué va a ocurrir. Es decir, se tiene la percepción de que se está produciendo una recesión, pero no una recesión como la que hubo en el 2008. No sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, por lo tanto es muy difícil estar preparados, ¿no? Marta. Yo recuerdo que en la anterior crisis se dijo que una de las lecciones que se aprendieron era que se iba a establecer unas autoridades de control para que estas situaciones no volvieran a producirse, por lo menos con el efecto tan devastador que tuvo. Yo creo que de prepararse se tendría que preparar sobre todo las instituciones que pueden paliar los posibles efectos. Jorge, misma cuestión. Sí, bueno, yo creo que prepararte para una crisis no puede, sobre todo cuando no es una crisis tuya. Vivimos una crisis en todo caso de la eurozona, una crisis del motor de la Unión Europea que es Alemania, una guerra internacional comercial. Es decir, es muy complicado que hablemos de prepararnos para una crisis. ¿Prepararnos cómo? ¿Meter la cabeza entre un agujero? Ahora seguimos con ese planteamiento. Juan. No sé si vendrá o no vendrá una crisis. A mí me suena, lo que hubo en 2008 fue más una estafa que una crisis. Yo creo que prepararse, si hay, las víctimas serán las mismas, y creo que lo que cabe es que las víctimas se preparen para no serlo, para que se organicen, luchen, intenten frenar el miedo que les quieren meter en el cuerpo los que se beneficiaron de las crisis. ¿Jesús? Estamos en una situación de incertidumbre que por otro lado es la que siempre nos manejamos en economía, ¿no? El 2007 fue una crisis financiera que nadie vio venir y de repente llegó y estalló. En estos momentos tenemos más indicadores que nos van a permitir quizás preparar y amortiguar el golpe para que efectivamente no lo sufran los de siempre y estemos todos un poco más prevenidos y precavidos. Cerramos esta primera ronda con Esther. Tenemos que prepararnos para que este enfriamiento económico no se convierta en una nueva crisis, y para eso necesitamos un gobierno estable, un gobierno de mayoría progresista que acabe con las políticas de austeridad, que derogue la reforma laboral que ha empobrecido totalmente a la clase trabajadora,
que derogue la reforma de las pensiones y que, bueno, que cambie, que haga un giro importante en las políticas donde las personas sean el centro. Hablamos de indicadores. Fíjense, esta misma mañana conocíamos otro indicador no del todo bueno. La Comisión Europea bajaba pues la previsión de crecimiento económico para nuestro país en 4 décimas y dejaba, por ejemplo, también la Canaria en mucho menos que la media nacional. Yo no sé si, Jorge, Jesús, esto es para preocuparnos, para sumar indicadores más a este frenazo. Sí, la situación en Canarias, lo estábamos comentando antes, el tema sobre todo del mercado inmobiliario en Canarias, estamos totalmente a la cola, ¿no? Es la comunidad autónoma prácticamente que más ha parado el mercado inmobiliario y esto es preocupante, es decir, los canarios venimos además de una época muy dura y encima estamos con un tema del turismo bastante preocupante, ¿no? La caída ahora de Thomas Cook y de todo lo que vemos está provocando un efecto de retroalimentación en la economía canaria, ¿no? Y además una economía que somos muy dependientes del turismo y de los servicios. Por eso hay que prepararse y hay que estar muy bien prevenidos. Economía dependiente canaria, no, Jesús, yo creo que dependientes son todas las economías, todas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos mendicantes, que esa es otra cosa. 30 años de glorioso autogobierno y nacionalismo nos han convertido en un territorio que vive de las subvenciones, de las ayudas, llamadas con una literatura fantástica que han fabricado de la ultraperiferia, de la discapacidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Canarias tiene una posición mucho más vulnerable que la economía española, ¿no? Tenemos una amenaza importante para el turismo el año que viene. Ahora, después de la feria de la World Travel, se habla de que hemos recuperado conectividad, etcétera, etcétera, pero tenemos un problema porque nuestros turistas son alemanes y británicos particularmente, ¿no? Y Alemania, el Instituto de Kiel ha hecho unas previsiones hace nada, una semana, hablando de que Alemania va a entrar este año en recesión, que el año que viene y el siguiente su crecimiento va a ser muy limitado y que el siguiente año, en el 2022, tendrá déficit. Es decir, para Canarias pinta especialmente mal. La economía española comparada con la canaria es mucho más saludable porque está más compensada. ¿Y qué hacemos? Porque también Europa ha dicho que a ver si no cumplimos el déficit, pero ¿qué hacemos para evitar pues estos nubarrones económicos? ¿Gastarnos más dinero? ¿Recortes en políticas sociales? ¿Qué hacemos, Marta? Bueno, yo creo que si analizamos por sectores, ¿no? Porque aquí se ha hablado del automóvil, del sector inmobiliario, etcétera, etcétera. Lo primero que había que diagnosticar bien de qué crisis estamos hablando, si es una crisis financiera, si es una crisis de qué tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, el sector del automóvil tiene que ver con todo el tema de que estamos hablando del cambio climático y toda esta caída que comentaba el representante de que la pérdida de ventas impacta muchísimo en el sector automóvil, pero es que eso es producto de que estamos en un tiempo en el que no podemos seguir moviéndonos como nos estamos moviendo. Es decir, es que hay un montón de frentes abiertos y habrá que empezar a diagnosticar claramente dónde están los problemas para resolverlos. Yo creo que aquí lo que es fundamental es que funcionen los mecanismos de control, el que sea, pero que los mecanismos de control no vuelvan a fallar como ya fallaron en la anterior crisis. Sí, yo no soy economista, pero coincido con Marta en el sentido de que hay políticas de movilidad que vienen de la propia Unión Europea y que la gente cada vez se da más cuenta a lo mejor que se puede mover en las ciudades sin comprarse un nuevo coche y ya no hay 2 coches por familias. Creo que eso puede influir y en el mercado hipotecario puede pasar algo parecido. Lo que pasa es que no está pasando tanto por la especulación con el tema del alquiler, pero que la gente... Yo creo que habría que analizar los datos que nos vengan de otra forma, no siempre repitiendo lo que se hacía hace 30 años, que nos va muy bien si hay 1 millón más de turistas, que nos va muy bien si aumentan las ventas de coches y si suben las hipotecas. Yo creo que debería de haber otro y yo insistiría más en el tema de la desigualdad, de los datos de que la economía mejora si no hay tanta desigualdad. Voy a dejar una pregunta en el aire para Paco y Esther para cuando volvamos de publicidad, porque si de repente nos encontramos ante una crisis, vayan pensando si estamos mejor preparados ahora que en el año 2008. Lo comentábamos en el reportaje, lo veíamos en el reportaje. Quédense con la pregunta y la contestamos después de publicidad. Lo prometido es deuda, Esther. ¿Estamos mejor preparados hoy para una crisis que en el año 2008? Las empresas considero que sí, y de hecho el propio señor Manrique de Lara sí lo afirmaba, que tenían más músculo, pero la mayoría social de este país, ¿no? Los trabajadores estamos totalmente empobrecidos, cobramos lo mismo que hace una década, mientras que todo se ha encarecido. Por lo tanto, tendríamos un problema muy, pero que muy grave. Una de las trabajadoras, Nerea, creo que recordar que es su nombre, comentaba que trabaja en un centro comercial y que si las personas no van a consumir, ella se queda sin su puesto de trabajo. Pero es que, y que además que a partir del día 15 ya no había movimiento. Y no hay movimiento porque nuestros salarios son los que son. Porque es que no es que no queramos,
Es que no llegamos. Es que, ¿cómo vamos a ahorrar si somos el 14% de las personas en Canarias que trabajamos a tiempo completo, pobres? O sea, no llegamos a cubrir nuestras necesidades básicas. La crisis nosotros ya la estamos padeciendo, no hemos salido de ella. Paco, ¿las empresas están preparadas, los trabajadores no? ¿Coincides con Esther? Sí. Bueno, Esther es bastante optimista en lo que se refiere a considerar que las empresas están preparadas, pero desde luego están más preparadas que las clases medias de este país, que han sido las verdaderas castigadas por la gran recesión del 2008. Lo que sucede es que la crisis actual, o la crisis que se vaticina, y la crisis pasada no son exactamente iguales, funcionan y responden a mecanismos distintos. La del 2008 fue una gran recesión que arranca con una crisis de carácter financiera, en la que explotan los mecanismos financieros, en las que hay un exceso de operaciones financieras que colapsa completamente el sistema. Y la nuestra, la actual, es una crisis que yo creo que, al margen de los elementos de recesión que se detectan en Alemania, los problemas que puedan surgir por la caída del mercado turístico o incluso los conflictos entre China y Estados Unidos, que parece que han empezado a arreglarse hoy, con un acuerdo entre Trump y el presidente chino. Al margen de todo ese tipo de cuestiones, la crisis que tenemos encima es una crisis de carácter fiscal, una crisis fruto de que una parte importante de los países de Europa, y España entre los primeros, tienen una deuda pública extraordinaria, lo cual les va a impedir hacer frente a los problemas que se puedan presentar en el futuro. Yo creo que las crisis tienen orígenes distintos y se van a resolver de manera distinta, pero esta va a ser probablemente más corta que la anterior y de menos impacto. Ya que estamos hablando y comparando lo que pasó en 2008 y la situación actual, hablabas de que son, o por lo menos, situaciones económicas con un origen diferente. En 2008 el sector de la construcción, por ejemplo, pero en Canarias... Están relacionadas, ¿eh? Sí, están relacionadas porque... Pero mira por dónde voy, porque hablaba del sector de la construcción en 2008, que prácticamente se derrumbó en Canarias. ¿Ahora habría que mirar, Jesús, al sector turístico, que es nuestro principal motor? Sí. Vamos a ver, nos guste o no nos guste, vivimos en un entorno en el cual tenemos una materia prima que es el sol y la playa. Yo he oído estos días, hablando en el debate electoral, si no recuerdo mal, el candidato de Podemos decía: yo preferiría que vinieran 1 millón de turistas menos y gastaran más. Yo también, efectivamente. La cosa es cómo los traemos y cómo hacemos que eso sea así, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. La gestión del espacio turístico es fundamental. También es verdad que el tejido empresarial turístico en Canarias no suele ser autóctono. Tenemos mucha cadena importada, lo cual no es que sea bueno ni malo, es una situación y es así, ¿no? Hay que tomar el destino del turismo en Canarias y ya se están poniendo las pilas las asociaciones, sobre todo empresariales, a nivel tanto de propiedad como todos los agentes involucrados, y hay que hacer un esfuerzo porque realmente hoy por hoy, a corto plazo, no tenemos otra alternativa viable. Quizás a medio y a largo sí, pero a corto es muy complicado. Bueno, yo creo que decía Manrique de Lara que dijo que lo que se estaban produciendo importantísimos cambios en la economía, ¿no? Y yo creo que realmente lo que estamos es ante una situación de ese tipo, ¿no? Que estamos como una especie de transición donde no sabemos a dónde podemos llegar, pero está claro que el modelo económico tiene que cambiar de alguna manera. En relación al tema del turismo, donde se ha dicho que puede ya estar impactando, o por lo menos en lo que es el sector urbano, es en el tema de la vivienda, que es uno de los temas que el que más preocupa, porque es el que afecta, puede volver a afectar directamente a la gente, y todos se nos ponen los pelos de punta, porque lo que pensamos es, y volverán los desahucios, volverán todo este tipo de... Parece que el mercado inmobiliario se está empezando de alguna manera a regularse, y que todas estas medidas que se han puesto para planes de choque, para que el tema habitacional esté cubierto en un mínimo, aún en el caso de que se produjera un impacto de ese tipo, fuera... Los desahucios no se han ido, sigue habiendo 10 desahucios no se han ido, diarios en Canarias, quiero decir que no vuelvan efectivamente, no se han ido, y que es gravísimo y por que a esta alquiler altura también, ¿eh? no hayamos sido ni siquiera capaces de controlar ese efecto de la crisis y estemos ya hablando de otra, ¿no? Vamos a sumar una nueva voz. Ahora retomo con ustedes porque está con nosotros uno de los periodistas económicos más prestigiosos de este país, ya ha colaborado y ha entrado con nosotros en El Enfoque en otras ocasiones. Está con nosotros el periodista, el jefe de la sección de economía de la cadena SER, Javier Ruiz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, Javier, los indicadores los tenemos sobre la mesa, podemos hablar de un frenazo económico, pero claro, ahora la cuestión, y venimos intentando dilucidarla esta noche en El Enfoque, es saber si esto es una parada técnica, es un fin de ciclo o es la antesala de una nueva crisis. ¿Qué opinas? Esto es una parada, yo no diría que técnica, esto es una parada. Y
no es una parada en seco, eso sí es cierto, es un freno, seguimos creciendo el doble que la Unión Europea, pero las luces de alerta en el salpicadero de la economía empiezan a parpadear y mucho. Son varias las importantes. Una es la creación de empleo. Estamos creciendo en el empleo a un 0,1%, es decir, prácticamente nada. Esa es la primera preocupación. Y hay una segunda, y es que, aunque el crecimiento continúa, en fin, se empiezan a resentir cuestiones como la inmobiliaria que estabais comentando, cuestiones como la contratación del turismo, en fin, yo creo que ahora mismo esto no es la antesala de una crisis, pero si nos empeñamos puede serlo, ¿eh? Y Javier, ¿qué porcentaje de culpa de esta parada tiene también la parálisis política? ¿Le tenemos que echar la culpa a nuestros políticos o se salvan? Mira, hoy la Comisión Europea ha dicho porcentaje de culpa ninguno. La Comisión Europea, que hoy nos ha rebajado 4 décimas la previsión de crecimiento, hoy dice que esto no es culpa del bloqueo político. La oposición dice esto solo es culpa del bloqueo político. El gobierno dice esto no tiene ningún factor. Sinceramente, más allá de los actores políticos, los económicos lo que te dicen es se está frenando la inversión porque las empresas no saben ni qué marco regulatorio va a haber, ni qué marco fiscal, qué impuestos van a pagar, ni qué reforma laboral o no van a encontrar después de las elecciones. Y cuando se para la industria, lo siguiente que se para es el empleo. Así que da la sensación de que sí hay una culpa política evidente, cuando no tienes presupuesto y no tienes claridad política, se para la economía, pero no hay una forma de cuantificarlo poniéndole una cifra. Insisto, en cualquier caso, el sentido común dice que esto no es bueno. Y ahora te pregunto por nosotros, por los medios de comunicación. Muchos hablan de que si somos agoreros, que si estamos pues promocionando o promoviendo una futura crisis y estamos favoreciendo también a que se cumpla esa profecía autocumplida, valga la redundancia, eso de estar hablando de una crisis y provocar la crisis. ¿Qué culpa tenemos nosotros también en esto? Dicen que no hay nada más cobarde que $1 millón. Así que, efectivamente, el dinero es cobarde y cuando empieza a oír esas palabras, huye. Pero en esto me vas a perdonar que yo defienda los medios de comunicación y defienda el análisis que están haciendo los medios de comunicación. En la crisis anterior se nos culpó de no haberlo visto venir. Se nos culpó de no haber avisado antes. Ahora no se nos puede culpar también de avisar, o una cosa o la otra. Yo personalmente creo que no se puede hablar de los medios de comunicación en general, que hay gente que tiene cierta responsabilidad y cierto, en fin, criterio, y hay gente que utiliza esto como un alarmismo, como cualquiera puede utilizar cualquier otro argumento. Yo, insisto, creo que estamos en la obligación de advertirle a la gente, oiga, miren, esto no es el apocalipsis zombie de la economía, pero esto se está parando, esto se está frenando, algo hay que hacer desde la política y desde la empresa. Y una última cuestión, además rescato una de las preguntas que habíamos hecho en la mesa esta noche. ¿Estamos mejor preparados para una situación económica pues complicada ahora que hace algunos años, que en el 2008? Porque aquí se ha hablado de que a lo mejor el sector empresarial está mejor preparado, pero que la clase trabajadora, la clase media, no. Absolutamente, absolutamente. Estamos mejor preparados, incluso la clase media. La economía tiene ahora mismo menos desequilibrios. Tenemos un nivel de deuda muy parecido, pero un nivel de déficit, de desequilibrio, de endeudamiento de la economía, por entendernos, mucho menor. Las empresas se han blindado bastante, tienen muchos menos niveles de deuda. Si ahora mismo tenemos un problema, no tienen una tasa de morosidad y una tasa de impago igual. Y a la clase media le pasa lo mismo. La clase media ha descendido su nivel de endeudamiento. Es cierto que los salarios siguen siendo precarios, es cierto que no hay capacidad para hacer frente a muchos imprevistos, pero también es cierto que el entramparse es cada día menor. Hay un asterisco, si me dejas que te conteste con el asterisco. Toda esta respuesta que yo te digo es la general. Estamos mejor, sin duda, en general. Asterisco. Las clases más necesitadas, no es la clase media, sino las clases más bajas. Estas clases están peor, porque no solo se están endeudando, sino que además lo están haciendo a tipos más altos. Ahora ya no te dan el crédito hipotecario y con eso te compras el coche y los muebles. No, ahora tienes que pedir créditos al consumo. Los hipotecarios te dan un 0% de tipo de interés, pero el del consumo te da un 7, un 8. Como venga un hipo en la economía, esa gente sí lo va a pasar peor. Así que
corremos un riesgo que es el gran problema de la economía española, y es que la desigualdad que se está ampliando y que está creciendo, que la desigualdad nos rompa a la clase más baja y que deje caer en la cuneta a la gente con más necesidad. Javier Ruiz, como siempre, muchas gracias, muy buenas noches. Encantado, un placer, de verdad. Bueno, Jorge, hablábamos de esa desigualdad, hay un dato. El paro está aumentando en los últimos meses. Conocemos la EPA, también los datos del INEM. Eso es un elemento también que es una antesala un poco de la situación, o por lo menos define un poco la situación. Octubre nunca ha sido un buen mes para el empleo, aunque es verdad que no se han dado las cifras. Se suma otros meses también anteriores. Sí, pero el final de la temporada, el trimestre que se analiza, nunca ha sido bueno. Lo que pasa es que estos datos son especialmente malos, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que el año 2008 la crisis que se produjo fue una crisis del crédito. Los productos derivados empezaron a crear una burbuja del crédito que era increíble, y el mercado pegó un pelotazo, se ajustó, y a nosotros nos tocó primero la crisis del ladrillo, luego la crisis bancaria que se llevó a las cajas de ahorro, a la banca semipública, y luego llegó a la economía real, ¿no? Yo creo que ahora estamos en otro tipo de crisis, pero que también tiene que ver con lo mismo que nos pasó con el mercado del crédito, que no lo vimos venir. Es decir, este país, la deuda privada, la deuda pública española privada ha descendido, ¿sí? Pero este país sigue gastando cada año entre 30.000 y 40.000 millones más de lo que ingresa. Paco decía al principio de este programa un dato que ha pasado desapercibido, que Gesta, el sindicato de trabajadores de Hacienda, anunció que este año se va a cerrar con 8.700 millones menos de recaudación sobre los impuestos previstos. Que hay un aviso de la Comunidad Europea de que España tiene que ajustar 6.500 millones de euros de incumplimiento del déficit de este año. Si tú todo esto lo metes en la coctelera, o sea, si tú tienes un amigo que gana 1.500 euros y gasta 2.000 al mes, no hay que ser un genio para decirle, mira, macho, llevas muy mal camino, llevas mal camino, ¿no? Este país sigue gastando por encima de lo que puede, y la única solución que ve para cubrir ese déficit es acudir al mercado de la deuda, a la Unión Europea, o subir las cargas fiscales sobre la población de este país. Eso es un remedio peligroso. Venga, Juan, hace unos años discutimos mucho en plena crisis en la tertulia de hacer con Jorge, con la famosa teoría de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y evidentemente es verdad que algunos con varios yates vivieron, pero que la mayoría de la gente que se quedó en el paro, en los ERE, no creo que estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Una información que sacaba Javier Ruiz recientemente: la plataforma Netflix, por ejemplo, en 2018 pagó en España 3.146 euros de impuestos, lo mismo que un trabajador que tuviera de ingresos 25.000. Esas cosas también ocasionan esa deuda pública del Estado, el que tiene menos ingresos el Estado y tienen los mismos gastos. Yo creo que hay que ir más en el terreno fiscal, y me preocupan algunas recetas que da, por ejemplo, Manrique de Lara, que hablaba de la flexibilidad. Si la flexibilidad va a seguir siendo flexibles para bajar los salarios, pero no para controlar los beneficios o repartirlos, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que en el tema de si estamos mejor o peor preparados, y si más los empresarios o si la gente de la calle, hay un dato que dio una de las personas que terminaron, no recuerdo quién, en relación a que los consumidores estamos ahora más prevenidos, más informados, dijo, pero también más prevenidos. Y en lo que se refiere no tanto al tema de consumo comercial, ¿no?, que ahí apuntaban el tema del ahorro, que siempre es apriétese usted un poco el cinturón, sino en cuanto al consumo de productos financieros, ¿no? La gente ya no mira mucho más la letra pequeña, estamos mucho más en el dato de que no, ya hemos aprendido cierta lección, ¿no? Un dato importante, que es que las clases bajas están recurriendo a ese tipo de consumo. Sí, sí, a ese tipo de préstamos. Una barbaridad en intereses. Porque te dan un montón de facilidades, Miguel Ángel, que te mandan, todavía sigue ocurriendo que te mandan muchos productos de estos de consumo rápido, de préstamos. Pero fíjate que el otro día la propia Ana Botín hizo unas declaraciones que tienen que ver con todo el tema del desprestigio de la banca y del sector financiero después de esta crisis, en la que ella reconocía que no hemos hecho las cosas bien en cuanto a tratar de que no se nos desprestigie y que socialmente se reconozca que no tenemos un nivel de especulación y de gasto, de abuso al consumidor, que realmente sí se produjo. Que no son tan malos como los pintan. Efectivamente. Yo sigo convencida que es que las desigualdades, el que es rico ahora es muy rico, pero es que el pobre pues tiene que
acceder a este tipo de préstamos, de créditos, que después se le hace totalmente imposible devolver porque los intereses se disparan y además con los salarios que tenemos, y por lo tanto volvemos a lo mismo. Las empresas ya desde 2015 tienen beneficios superiores, las empresas, las no financieras, 36.000 millones de euros más que antes que comenzó la crisis, pero nuestros salarios, y no quiero ser pesada, pero es la realidad, son los mismos que hace una década. Si no llegas, no ni siquiera a final de mes, esto que solemos decir, si no llegas ni siquiera a pagar el agua y la luz, pues tendrás que tirar de tarjetas, de crédito y de cualquier cosa para darle de comer a los críos y para poder subsistir. En muchos casos abusivos. Ahora vamos contigo, Jesús, con Paco también, que me ha pedido la palabra, pero fíjense, llevamos ya un rato hablando pues de la crisis de 2008, de esos fantasmas que vuelven a salir con estos indicadores. Hablaba de esa crisis 2008 que comienza ese año. Nosotros levantamos un poco la cabeza en el año 2014, pero es verdad que estamos hablando pues de esas burbujas inmobiliarias, de la burbuja financiera, como hablaba Paco, ahora se habla de la burbuja de la deuda, pero lo cierto es que esa crisis que pasó de 2008 ha dejado, Wendy Fuentes, buenas noches, algunas heridas abiertas. Son consecuencias de la última crisis. Así es, buenas noches, Miguel Ángel. Si te parece, nos remontamos a esos años de crisis para conocer qué heridas, precisamente, como decías, continúan abiertas. Buenas noches. Canarias ha sido una de las regiones más castigadas por el descalabro que ocasionó la pasada crisis, dejando a su paso heridas que aún siguen sin cicatrizar. Fíjense en estas cifras, más de 210.000 personas están hoy sin empleo en Canarias. En el año 2007, justo antes de que comenzara la crisis, la tasa de paro no llegaba a un 11%. Solo un año después había un 17% de desempleo, aunque el récord llegó en el año 2013, cuando se alcanza una tasa de paro del 34%. Hoy ese porcentaje es algo más del 21%. Pero si hay un colectivo que salió perjudicado de la recesión, son las mujeres. El 56% de los desempleos tiene rostro femenino, más vulnerables a los trabajos temporales y también a los trabajos precarios. Otra de las heridas que nos dejó la anterior crisis es el empobrecimiento. Un informe de Cáritas asegura que el 29% de la población canaria se encuentra hoy en exclusión social. Y es que la crisis no ha afectado de forma igual a todas las clases sociales. La población con menos recursos se ha visto mermada en su renta en casi un 17%, mientras que la clase más pudiente aumentó la suya más de un 8%. También los jóvenes mantienen abiertas sus propias heridas. Muchos de ellos, muy formados, se vieron obligados a emigrar en busca de un futuro mejor. Solo en las islas, más de 37.000 mayores de 18 años marcharon para buscar una oportunidad de empleo en el extranjero. Estas son algunas de las heridas, como estamos hablando, Miguel Ángel, que aún siguen en nuestra sociedad, que aún siguen abiertas. Consecuencias de esa crisis. Paco, tú has hablado, y en muchas ocasiones, en el enfoque de la desigualdad. ¿Crees que ahora mismo, y como consecuencia de la crisis, de esos datos que daba Wendy, vivimos en un país y en una región más desigual que antes? Sí, las dos cosas son ciertas. Vivimos en una sociedad, en general, en el mundo occidental, más desigual que cuando existían los grandes compromisos sociales, fruto de las políticas socialdemócratas que fueron la clave del surgimiento y de la distribución de la riqueza en Europa. Vivimos en unas sociedades más machacadas por la desigualdad, por la diferencia. Pero no solamente en lo que se refiere al conjunto del mundo occidental, en España, en relación con el resto de Europa, ese dato es aún más intenso. Y en Canarias se podría decir que además pagamos las consecuencias de vivir en un territorio que tiene algunas condiciones muy negativas. Pero sí habría que hacer una reflexión, que es que pretender que las crisis económicas se resuelvan sin que se produzca un desajuste que perjudique a las mayorías, y especialmente a las mayorías más empobrecidas, es pensar en pajaritos preñados. El capitalismo ha sufrido 9 crisis históricas y en todas ellas, de todas ellas, se ha salido o bien con fenómenos de guerra, que es un fenómeno para, digamos, resolver las crisis de crecimiento, o bien por la vía de producir un empobrecimiento de los más pobres y un enriquecimiento de los más ricos. Es algo perfectamente conocido. ¿Por qué? Porque el que tiene recursos los utiliza en enriquecerse y el que no los tiene se endeuda. Y así es como ha funcionado siempre esto. Jesús, antes me pediste la palabra. Sí, estamos hablando mucho de desigualdad y de pobreza en España, y es curioso, ¿no? Porque el tema este de la pobreza ni siquiera figura hoy por hoy
hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que los está promoviendo la ONU, la Organización de Naciones Unidas. En España hay un plan, que es el Plan 2030, un plan estratégico. El objetivo número 1 es erradicar la pobreza a nivel mundial. Para la implantación de ese programa en España, el Gobierno de España, el actual Gobierno de España, considera que no es un objetivo en España erradicar la pobreza extrema, porque la considera erradicada. Estamos hablando de un 5% de la población que España vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. Sí que es verdad que hay una gran clase media y hablamos de redistribución de riqueza. El problema es que la riqueza, para primero redistribuirla, previamente hay que crearla. Si nosotros lo que hacemos es establecer una presión fiscal elevada sobre aquellas personas o aquellos organismos o aquellas empresas, los autónomos, las pymes, que generan esa riqueza, al final destruyes el incentivo a crear riqueza. Entonces, ¿qué vamos a repartir? Ese es el problema. Estamos hablando de que hay 38.000, 39.000, 40.000, puede haber 100.000 millones que hayan aumentado las empresas. Al final, la mayoría de las cuentas que dan las empresas no te dan un 1% de beneficio anual neto, de lo que les queda realmente, digamos, quitando todos los ingresos y los gastos. La mayoría, el gasto más fuerte que hay en una empresa normalmente son los sueldos y salarios, que es lo que consume el gran gasto de las empresas, que es bueno porque todos participamos en el Ahora te desarrollo de la pregunto por los sueldos y salarios, Jorge. Vamos a ver, este dato un tema interesante. La masa salarial, el excedente bruto empresarial en España batió un récord el año pasado. 509.000 millones de euros. Sin embargo, la masa salarial del conjunto de la sociedad española no ha recuperado todavía el nivel que tenía en el año 2008, en el nivel de precrisis, ¿no? Pero no lo ha recuperado porque, y ahí me apunto a lo que dices, porque las cargas fiscales, especialmente al consumo, han aumentado espectacularmente. El PP echó mano del bolsillo de los ciudadanos para salvar las cuentas públicas. Cuando se suben impuestos, luego nunca se bajan en la misma medida, ¿no? Es decir, el problema que tenemos es que este país necesita un ajuste, pero un ajuste también de quien mejor pasó la crisis y mejor la soportó. Yo creo que el Partido Popular llegó al gobierno en aquella época tormentosa con un gran programa que se llama el CORA, ¿no? El de la reforma de las administraciones autonómicas para hacerlas más eficientes, para hacer que el gasto público funcionara mejor. O sea, nos han reformado a todos, menos a ellos mismos, ¿no? Por cierto, 30 segundos nada más, porque hablaba de los salarios. El que tiene 3 yates nunca vive por encima de sus posibilidades, ¿eh? Hablaba de los salarios. Vive sin problema. Vive sin problema. A nivel del mar. Al margen de yate. Hablaba de los salarios y los sueldos medios. En Canarias estamos por debajo de la media nacional. Aquí sí que hay dos Españas, norte y sur. ¿Cómo vencemos esa diferencia, Juan? Pues yo creo, pasa que en otras tertulias me ha dicho Paco Momares enseguida que por qué tienen que ser aquí los empresarios canarios más rácanos. Pues yo creo que sí, lo son, quiero decir, porque frente a la visión esa de la Canarias mendicante, yo no sé las subvenciones a dónde van, si hay tantas subvenciones en Canarias, porque aquí las grandes empresas se instalan y aquí tipo Corte Inglés y otras grandes empresas, y en el sector turístico donde más beneficios tienen de España, quiero decir, aquí se mueve dinero, aquí se gana dinero. Canarias, hay pocos sitios en el mundo con 2 millones de habitantes que tengan 15 millones de visitantes, de turistas, ¿no? Entonces, quiero decir, dinero se mueve en Canarias más allá de las subvenciones que vengan de Europa, ¿no? Entonces, yo desde luego lo que creo es que si no se toman medidas y cambios fiscales que no vayan al consumo, sino que sean progresivos y que afecten a los que tienen más beneficios, no vamos a mejorar. Bueno, dejamos este por tema. Alusiones no podría contestar una cosa. Venga, por alusiones 20 segundos. Yo es que creo que es absurdo plantearse que los empresarios canarios sean peores que otros. Los empresarios canarios tienen las mismas preocupaciones que tienen los demás. Y es cierto que en los últimos años se ha producido una mejoría de las condiciones empresariales. Han acumulado grasa para no volver a verse en una situación como la de 2008. Y probablemente no se ha hecho la tarea en lo que se refiere al reparto de la riqueza. Pero en realidad el verdadero motivo por el cual en Canarias los sueldos son más bajos no tiene que ver con la racanería empresarial, tiene que ver que no tenemos un sector industrial, que no tenemos un sector productivo. Somos una sociedad absolutamente terciarizada y en las sociedades terciarizadas, en todas, los salarios son más bajos. Y la nuestra, tú lo has dicho, con 15 millones de visitantes y que vive fundamentalmente el turismo, es sobre todo una sociedad terciarizada. ¿Y los beneficios son más bajos de las grandes empresas, pero tú en sabes, las sociedades terciarizadas? Pero tú sabes igual que yo... Si no son más bajos los beneficios es que reparten pero menos. Tú sabes igual que yo que en Baleares, en Baleares, siendo una comunidad también insular y turística, sí, pero hay mucho más ¿cuántos hoteles canarios hay en Baleares? ¿Cuántos hoteles canarios hay en Baleares? No lo sé. Ninguno. ¿Sabes cuántos hoteles de Baleares, sí, pero hay hoteles canarios en Cuba? Pues probablemente el 30-40%. No tenemos una estructura empresarial
propia en el sector turístico, eso nos ha viciado. Una responsabilidad. Vamos cerrando, venga. La empezamos a tener ahora, pero no la hemos tenido nunca. Y además, en el tema de los salarios, yo no creo que tengamos una maldición bíblica en Canarias. No, bíblica no. ¿Sabes lo que tenemos? Excedente de mano de obra. Lo que hablábamos el otro día, excedente de mano de obra. Hay 200.000 personas que están en la calle esperando para hacer un trabajo que tú no quieres hacer. Tenemos que cerrar este asunto y pasar a otro asunto también bastante polémico. Una baja médica puede abrir la puerta al despido. Ya saben que estos días hemos conocido esa sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido de una trabajadora que estuvo 9 días de baja sin asistir al trabajo por culpa de una hernia discal, 8 de esos 9 días con baja justificada. Una sentencia que, como decíamos, trae polémica y que incluso no tiene el consenso de todo el tribunal, porque 8 magistrados votaron a favor, 4 en contra, los sindicatos han puesto el grito en el cielo y todos nos hacemos una pregunta. ¿Significa que a partir de ahora se abre la veda para que las empresas puedan despedir a los trabajadores enfermos? Vamos a intentar resolver esta cuestión con un experto, con el profesor en Derecho Constitucional Gerardo Pérez de la Universidad de La Laguna. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues la primera cuestión tiene que ver un poco para sacarnos las dudas de los planteamientos que utiliza el Tribunal Constitucional. Se basa, o por lo menos enfrenta 2 artículos. Los estamos viendo aquí, el artículo 15 y el artículo 38. El artículo 15 dice o habla y protege la integridad física y moral de los trabajadores. Correcto. Eso por un lado. Y después tenemos el artículo 38, que dice algo diferente, ¿no? Habla de las empresas, habla de la defensa de la productividad de las empresas. ¿Por qué el Tribunal Constitucional ha antepuesto, se puede decir así, un artículo, el de la productividad de las empresas, al de la seguridad física y moral de los trabajadores? Bueno, el Tribunal Constitucional, por mayoría, efectivamente no fue por unanimidad, ha analizado una medida legislativa que tenía el apoyo del Parlamento, de la Nación. Se basa básicamente en 4 argumentos. En primer lugar, considera que el fin que persigue la medida es un fin constitucionalmente legítimo, en tanto en cuanto la productividad de las empresas, la eficiencia de las empresas está asociada a ese artículo 38, que es la libertad empresarial, y por lo tanto persigue una meta constitucionalmente defendible. En segundo lugar, considera que estamos en el ámbito de la política legislativa, donde el Parlamento tiene libertad para configurar la relación laboral y por lo tanto puede aprobar este artículo y también puede modificarlo o derogarlo. En tercer lugar, considera que no afecta a ninguno de los derechos de los trabajadores, no solamente al artículo 15, el derecho a la integridad física y moral, sino tampoco al artículo 43, la protección de la salud, o al artículo 35, el derecho al trabajo. Y por último, considera que la medida es proporcional y razonable, en tanto en cuanto no cualquier baja médica justifica a un empresario para poder efectuar la extinción del contrato laboral, sino que hay unas duraciones y algunas bajas médicas no se pueden contabilizar. Hablabas de otros artículos. El fallo también viene a respaldar, como decíamos, el artículo 52 del Estatuto de Trabajadores, que contempla pues una serie de requisitos que tienen que ver con el absentismo. Sí. Entre ellos, lo vamos a ver en la pantalla, habla, por ejemplo, que si faltamos más del 20% en los últimos 60 días laborables, estamos ya en camino de que puedan despedirnos justificadamente. Existen 2 tipos de requisitos, unos cuantitativos sobre el número de días de baja, que efectivamente es un 20% de absentismo en los 2 últimos meses, unido a un cómputo anual de los 12 últimos meses, en los cuales tiene que haber un 5% de absentismo en esos 12 meses o un 25% de absentismo en 4 meses no consecutivos. Frente a ese dato que es meramente cuantitativo, hay algunos cualitativos, hay algunas bajas que no se pueden contabilizar para esta que no entrarían en este recuento. No entrarían. ¿Como cuáles? Como por ejemplo cuando uno no acude por una huelga legal o cuando uno, por ejemplo, está, el de la huelga que estamos viendo ahora aquí en pantalla, o también por un accidente laboral, no se podrían computar. Tampoco las de maternidad, las bajas asociadas antes de la maternidad o posteriormente al parto, tampoco. Las enfermedades de más de 20 días de baja tampoco se pueden contabilizar. Tampoco las de cáncer o enfermedades graves. En realidad nos estamos quedando con aquellas bajas de menos de 20 días por enfermedades comunes. Bueno, hay que ver también que a partir de ahora, con esta decisión, mucha gente se pregunta qué va a pasar a partir de ahora.
si esto abre la veda, por ejemplo, para aquellos trabajadores que están en el límite, con esas bajas, a lo mejor están cumpliendo una serie de requisitos, ¿se van a ver obligados, Gerardo, a ir a trabajar para no entrar en esos requisitos y no perder el puesto de trabajo? Evidentemente. ¿Trabajar enfermos? Claro, tienen que tener un cómputo de cuáles son sus bajas, si efectivamente son las bajas que sí se contabilizan, si están llegando a esos límites temporales. Si es así, tienen que tener cierto cuidado porque el empresario podía extinguir su relación laboral, aunque también hay que dejar claro que esa extinción por parte del empresario lleva aparejado una indemnización de 20 días de salario por cada año de antigüedad. Es una indemnización más baja de la del despido, pero no es una decisión sin ningún tipo de coste económico para el empresario. Una última duda, una última pregunta, Gerardo. ¿Esto no pasaba antes? ¿Desde cuándo está pasando esto? ¿O se dan estas circunstancias? La reforma laboral que implantó el Partido Popular y que posteriormente se reflejó en el Estatuto de los Trabajadores del año 2015. Muy bien, Gerardo Pérez, profesor, como decíamos, de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, ya han visto, hemos solucionado parte de esas dudas que teníamos respecto a la polémica, a esa sentencia polémica. Hoy precisamente conocíamos que han despedido a una trabajadora en Cataluña, pues acogiéndose a esta normativa. No sé qué opinan de este asunto. Empiezo por Esther, que me imagino que será bastante crítica con esta legislación, y tú abogarás por derogar la reforma laboral para que no pueda volver a pasar esto. Desde Comisiones Obreras consideramos que esta sentencia es totalmente escandalosa, que pone y atenta a la salud del trabajador o de la trabajadora, o sea, prima más los beneficios empresariales que la salud de una persona, que pone en peligro de forma considerable a esa persona trabajadora que se va a incorporar estando enfermo o estando enferma porque tiene miedo y porque sabe que va a peligrar su puesto de trabajo. Por lo tanto, es totalmente imprescindible que se conforme un gobierno que derogue la reforma laboral del Partido Popular de 2012, que tras esta sentencia pone en serio riesgo la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Jesús, ¿estamos condenados a trabajar enfermos? ¿Tú crees que esto se soluciona derogando la reforma laboral? Habría que preguntarle a los millones de autónomos que hay en España, ¿no?, que parece ser que son inmunes a estas enfermedades comunes, ¿no? Vamos a ver, al final las leyes son, como muy bien nos las han explicado, que la verdad que ha sido una explicación espectacular. El tema está en que pagamos justos por pecadores. No hay que ser corporativistas en estos temas. Ni todos los empresarios son buenísimos ni malísimos, ni todos los trabajadores son santos y malísimos. El problema es que, sí, como dice Esther, al final va a haber gente que se va a ver obligada en un momento dado, por alguna serie de malas circunstancias, a tener que ir a trabajar quizás con una pequeña enfermedad. Yo la verdad que personalmente nunca he computado las bajas que he tenido porque no sabría decirlo, pero sí que es verdad que todos sabemos en las empresas, y lo sabemos los que hemos sido trabajadores, que hay una serie de personas que se aprovechan muchas veces de esa situación y que abusan y que además cargan de trabajo a sus compañeros y que son insolidarios con ellos y con el resto de compañeros y con la empresa que les paga. Quizás si va enfocado a prevenir esos abusos, yo lo veo bien, pero por supuesto siempre respetando la salud del trabajador que realmente está enfermo, por supuesto. Yo creo que lo grave de esta sentencia es el precedente que sienta, ¿no? Y entonces, y una cuestión de proporcionalidad. Estamos hablando de una trabajadora, decían 9 días. 9 días no parece un tiempo desproporcionado como para decir, oye, con una baja justificada. Además, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es, entre un conflicto de derechos, apostar por no proteger al más vulnerable, y además por no proteger al más vulnerable en un momento en que ya el marco normativo es de mucha desprotección para el trabajador, porque está la reforma laboral, que es la que le permite y en la que precisamente se basa para hacer ese pronunciamiento. Y yo me quedo con una de las cosas que dijo el especialista, en el sentido de que el Parlamento, está en manos del Parlamento el poder mantener o no estas condiciones y derogarlas o no. Y lo que se ha producido es que no ha habido una promesa que se ha incumplido, que era derogar lo más pernicioso de la reforma laboral. Juan, venga. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Jesús en que si hay fraude se persigue, pero esto no es perseguir un fraude, esto es ponerse del lado del más débil. Si hubiera un control médico fiable, del más fuerte, perdón, por parte de la ley. Entonces, muy paternalista pensar que siempre el trabajador es el débil. O sea, estamos cuestionando que facultativo si el trabajador está haciendo fraude, bajas en fraude. perfecto, igual que se tomen medidas, pero si está enfermo de verdad...
No, claro, ese es el problema, que al final pueden pagar justos por la pecadores. legislación de la reforma laboral, estando enfermo de verdad, porque mide el número de días. Pero estamos hablando, bueno, por lo que dijeron en la explicación, todas estas enfermedades realmente, cáncer, bajas maternales, están exentas, ¿no? Sí, estamos hablando de alguien que coja, yo lo entiendo por sentido común, que coja una serie de bajas repetidas por un catarro, por una gripe, no lo sé. Y vamos a ver, al final es lo que hablamos, ¿no? Hay que aplicar el sentido común y lo que tienen que hacer. Veremos ahora si esas bajas son tan continuas. Es verdad que nos podemos ver el caso de que un trabajador con 30 o 40, o sea, con 40 de fiebre, tenga que ir a trabajar. O tal vez el trabajador o trabajadora que tenía una enfermedad profesional o un accidente profesional, pero que iba a la seguridad social, posiblemente ahora vaya a la mutua, que es quien tiene que hacerse responsable. Fíjate, Esther, posiblemente. Jesús, precisamente vamos a conocer un caso que nos lleva a Canarias y que nos lleva a Lanzarote, porque hay otra persona que perdió el empleo mientras estaba de baja médica. Ella recurrió, es una trabajadora, a la empresa, pero finalmente el magistrado le dio la razón a la empresa. Ella se llama Lady Joana y tenemos en directo a su abogado, Andrés Barreto. Señor Barreto, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Grado social que es mi profesión, ¿sí? Efectivamente. ¿Se esperaba esta sentencia? Grado social, sí. ¿Se esperaba esta sentencia, señor Barreto? Bueno, yo es que el juicio lo celebré hace 12, 15 días y casualmente a la semana siguiente me apareció la sentencia del Constitucional. Por lo tanto, ya me esperaba el fallo, ¿vale? Me esperaba el fallo. Lo que pasa es que, un poco por lo que está escuchando de los compañeros y compañeras que están acompañándola a usted, hay situaciones que no son comprensibles. Vamos a ver, aquí ha habido una modificación importantísima del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 52, de la reforma que hizo el PSOE en el año 2010, que efectivamente modificó este artículo, pero para bien de que se produjera el despido objetivo, el efecto no era individualizado, sino era colectivo. O sea, tenía que haber como condición que el total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5 de asentismo en el mismo periodo. Vino en la reforma del 2012 el Partido Popular, que efectivamente hizo un cambio y lo individualizó. Mire, un ejemplo claro de la barbarie de esta normativa. Mi cliente llevaba 10 años trabajando en la empresa, en una gran superficie, en un supermercado, ¿vale? Pues mi cliente faltó 9 días justificados en un periodo de 2 meses, 9 días justificados. ¿De baja médica? Y le despiden. No había tenido... Baja médica, sí, baja médica. Y baja médica además porque había tenido un accidente de trabajo en el 2017. ¿Qué pasa? Que la mutua le dio de alta por curación en el 2018, pero la actora no se recuperó. La mutua no le volvió a dar de baja y se fue a los servicios, a la seguridad social directamente. Por lo que me cuenta... ¿Qué pasa? Por lo que me cuenta, señor Barreto, perdone que le interrumpa, por lo que me cuenta, y según los argumentos también del tribunal, con lo que hablamos también con el experto, la ley dice lo que dice. Al final esto es una cuestión de cambiar la ley. Eso está claro. Tiene que haber una modificación de la ley, porque además hay cosas que son determinantes, por lo que ahí se ha venido diciendo. Y yo pregunto, ¿cómo se aplica la ley de prevención de riesgos laborales? Si un trabajador está enfermo, ¿puede seguir trabajando estando enfermo para que no le despidan? Claro. Yo creo que es peligroso la situación en la que estamos. Y además también creo que hay que tener muy en cuenta, es muy importante desde mi punto de vista, analizar los 3 votos particulares de esa sentencia, tanto de don Fernando Valdés Dalrés y de María Luisa Balaguer, que me parecen importantísimos y que con toda sinceridad es lo que me ha animado a presentar recursos de súplica ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Seguro que se me enfadarán, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con ese recurso, estaremos muy pendientes de lo que pase con su cliente y en este caso, otro de los casos que estamos conociendo en los últimos días y en las últimas horas. Graduado social, Andrés Barreto. Hay posibilidad, hay posibilidad de un comentario pequeñito. Muy pequeñito, 10-15 segundos, estamos fuera de tiempo. Hay un problema que es fundamental. Sí, hay un tema que es fundamental. En el año 78 en el Estado español hubo un pacto
donde se acordó la Constitución española y donde se acordó otro pacto, el Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo es posible que para modificar la Constitución española se necesite tantos requisitos y para modificar el Estatuto de los Trabajadores se haga todos los fines de semana a través de Consejo de Ministros? A mí me parece eso una brutalidad, con toda sinceridad. Pues ahí queda su reflexión, Andrés Barreto. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Paco, ¿qué opina? El Estatuto de los Trabajadores no se puede modificar por decisiones del Consejo de Ministros, se tiene que modificar en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, ¿qué opinas de este caso y de otros casos que estamos conociendo? No quiero opinar de este caso porque no lo conozco en profundidad y no sé exactamente lo que hay. Lo que sí digo es que despedir a trabajadores enfermos se ha podido hacer desde que se aprobó la reforma laboral. Lo que pasa es que hay que indemnizarlos. Aquí el debate que se está teniendo no está tanto en cuestión de si se les puede despedir o no se puede despedir, porque si es justificado o injustificado el despido. Se ha justificado o no justificado, exacto. Se ha justificado o no justificado, se puede despedir a los trabajadores, en cualquier situación. Lo que pasa es que hay que pagar. Y realmente esto es una situación que llama mucho la atención, que una empresa, por ahorrarse muy poco, porque es muy poco lo que se va a ahorrar, sea capaz de generar un conflicto de este tipo. Ahora bien, antes ha dicho Marta algo que a mí me parece clave, ¿no? Que es que lo que estamos es ante un conflicto de derechos, un conflicto de derechos recogidos en la Constitución. Pero al mismo tiempo, lo que ha provocado ese conflicto de derechos, lo que ha hecho que se avance en una determinada dirección contraria a los intereses de los trabajadores, ha sido la reforma laboral. Lo que no se le puede pedir al Tribunal Constitucional, ni a ningún tribunal que juzgue, es que aplique las leyes en función de cómo, digamos, la sociedad interpreta las leyes. Tiene que interpretarlas en función de lo que dice realmente la norma. Y la obligación de modificar las leyes que no funcionan es del Parlamento, el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista prometió que iba a cambiar, iba a derogar la reforma laboral. Yo creo que eso no se ha producido. No habiéndose producido, lo que hay que hacer es reclamar que si vuelven a gobernar, realmente deroguen la reforma laboral como Paco, se comprometieron a hacer. Las leyes son interpretables y por eso están los votos particulares. Es decir, tú teniendo esa norma ya ahí, siempre este es un debate que hemos tenido en otras ocasiones, tú puedes hacer un pronunciamiento más o menos favorable a una tendencia o no en función del marco y de las circunstancias socioeconómicas que hay en el momento, que también se tienen en cuenta. Lo que hace es que interpreta sentencias o interpreta recursos legales. En este caso concreto, si se hubiera producido eso, lo que habría ocurrido es que el Tribunal Constitucional de facto habría anulado la reforma laboral. Correcto, hurtándole al Parlamento una obligación que es del Parlamento y que tiene que acometer el Parlamento. ¿Por qué le vamos a exigir a los jueces que estén reformando las leyes? Los jueces no están para reformar leyes. Es apuntar caminos, pero los tribunales marcan y con los precedentes que sientan, pues eso es lo que marcan caminos. Por mayoría han tomado una decisión. Tenemos que respetar lo mismo, la decisión, si nos gusta o no nos gusta. Claro, todas las decisiones se adoptan con votos particulares. Algunas no. Algunas se adoptan por unanimidad, pero algunas de las que se adoptan por unanimidad tampoco nos gustan. Yo de todas maneras creo que a mí me preocupa enormemente esta nueva tendencia que tenemos que decir que los magistrados interpretan la ley. Yo creo que los magistrados están para aplicarla, no para interpretarla. Sí, pero al aplicarla se interpreta. Sí, pero interpretar parece una... La ley no es una ciencia exacta. Eso cambia y se adapta. Con la misma ley, Jorge, hay una sentencia en un juzgado y otra no. Lo sé, y es uno de los males que padecemos. Con lo cual, a mí... Tenemos que ir cerrando, venga. Cuanto más clarita sea la ley, menos interpretaciones hay. Cuanto menos interpretaciones me parecen peligrosas. Yo creo que... Venga, Jorge. Yo creo que, usted me corregirá si estoy equivocado, creo que en contingencias comunes un trabajador enfermo no puede ser despedido. Depende del tipo de contingencia, porque si son por una cuestión grave, sí que tienes ahí una amparo. Lo tenemos que dejar aquí. El problema es que tengas una lumbalgia. Esther, Jorge, lo tenemos que dejar aquí. Lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo es el tiempo y tenemos que irnos a publicidad. Quédense también con varias cosas, porque después vamos a explicar por qué la abstención puede provocar alguna que otra sorpresa en las elecciones del próximo domingo, el 10 de noviembre. Ahora hablaremos de ese asunto. En unos minutos volvemos, no se vayan. Bueno, ya lo saben, el temido día D para los partidos políticos está a la vuelta de la esquina. Tenemos elecciones este domingo, el 10 de noviembre. Y ojo, porque hay dos fantasmas que están rondando y que a más de un partido le están dando algún que otro susto. Ya verán. El primero, el fantasma de la abstención. Va a empezar a rondar ya el plató del enfoque. Una abstención que podría ser más elevada que las últimas convocatorias, que la última convocatoria electoral del 28 de abril, y que aunque no lo recojan en público, esto supone algún que otro problema para muchos partidos, porque podría suponer
sorpresas electorales en el ámbito nacional y también en el ámbito canario. Primer fantasma, fantasma de la abstención. Y el segundo fantasma que va a entrar con nosotros es el fantasma de la indecisión. Miles de españoles todavía no han decidido a quién votar en las próximas elecciones y otros tantos han decidido no votar. Hay cierto hartazgo en la ciudadanía, Wendy, hay mucha gente cansada. Así es, Miguel Ángel, hoy a quien sí parece que le asusta un poco es la cara de Albert Rivera, la abstención y la indecisión. Tenemos unas caras impactantes. Lo cierto es que los españoles nos volvemos otra vez a enfrentar a unas cuartas elecciones generales en menos de 4 años. Oye, Miguel Ángel, el tanto ir a las urnas, pues a los ciudadanos les cansa un poco. Pues vamos a empezar en ese recorrido, vamos a empezar en el año 2015 para saber los datos, por ejemplo, de abstención. Recordamos que son aquellas elecciones en las que ganó el Partido Popular, pero en las que Rajoy no se presentó a una investidura por no tener los apoyos. Así es, efectivamente, nos remontamos hasta ese año, hasta el 2015, donde la abstención se sitúa en un 30%, dando como resultado un Parlamento bastante fragmentado, con una mayoría del Partido Popular, como bien decías, pero no la suficiente para formar gobierno. En ese año, Ciudadanos y PSOE intentaron gobernar, pero no recibieron el apoyo de Podemos y, por lo tanto, España se volvió a ver abocada a unas nuevas elecciones. Y debido a ese fracaso, tenemos que saltar a la siguiente convocatoria, junio de 2016. Vamos a junio de 2016, año en el que cayó la participación en más de 3 puntos porcentuales, situando la abstención en un 33,5%. En aquel momento el Partido Popular ganó las elecciones y de nuevo y además mejoró su resultado. Bueno, la legislatura no se agotó, ya lo sabemos, hubo una moción de censura y nos encontramos con las primeras elecciones del año 2019, del año en el que estamos viviendo, en abril. ¿Qué pasó en abril? Así es, y es que hace 7 meses se rompió esa tendencia y la participación aumentó y mucho. El 71% de los ciudadanos votó y la abstención se situó en el 28%. El resultado fue una victoria del Partido Socialista, pero muy lejos de una mayoría suficiente para poder formar gobierno. Otro fracaso y saltamos a lo que viene por delante, a lo que tenemos el 10 de noviembre. Una participación que se augura el próximo domingo que va a bajar respecto a abril. Por ejemplo, quédense con el dato del CIS, que afirma que el 33% de los encuestados, por ejemplo, aún no tiene claro si va a acudir a votar. Así es que todo indica que la participación caerá de nuevo este domingo, pero si te parece, vamos a conocer la previsión, Miguel Ángel, de la mano de Miguel Martín, director del Instituto Perfiles Canarias, que esta noche también nos acompaña. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué porcentaje de abstención podríamos tener el domingo? Y también preguntarle si se prevé una abstención mayor a la del año 2016. Bueno, según los trackings que estamos manejando, se estima una abstención o una reducción de la participación sobre las últimas elecciones, que son las del 28 de abril, de un torno a 5 o 6 puntos. Es decir, estamos hablando en el conjunto nacional de aproximadamente el 68-69% de participación, un poquito por encima del 2016, y en cuanto al ámbito canario estaríamos en aproximadamente un 63%, 62% de participación. Quería además también preguntarle, históricamente la abstención ha beneficiado a los grandes partidos, pero en una situación de multipartidismo, ¿a qué opciones políticas podría condicionar más el hecho de que los votantes se queden en casa y no vayan a votar? Vamos a depender de las provincias, vamos a depender de dónde se produzca dicha abstención, porque evidentemente con el sistema que tenemos esa influencia o ese efecto de la abstención puede ser bastante más elevado, sobre todo en las pequeñas provincias donde se reparten menos escaños. Pero desde luego es a los partidos en este momento minoritarios a los que sí que puede afectar bastante más. Tenemos que tener en cuenta que los grandes partidos, y en este caso estamos hablando de Partido Popular y Partido Socialista, tienen una base electoral bastante sólida. Hablemos ahora, si le parece, de los indecisos. ¿Hay más en los partidos del bloque de la izquierda o en la oposición, en el bloque de la derecha? ¿Usted qué opina? Bueno, vamos a diferenciar cuando hablamos de indecisos. Tenemos 2 niveles de indecisión. Uno es el indeciso que no sabe si va a ir a votar y el otro es el indeciso que no sabe qué votar. Si hablamos del primero de ellos, el primero de ellos está en estos momentos localizado en el bloque de la izquierda. Si hablamos del que no sabe qué ir a votar, es decir, tiene claro que va a ir a las urnas, pero todavía no tiene claro a quién votar, está en el bloque de la derecha. ¿Y cómo valora la campaña que han realizado los partidos? ¿Puede haber sorpresas en lo que nos preguntamos este próximo domingo, el 10 de noviembre? En Canarias me refiero.
Hemos estado viendo los distintos debates que han ido apareciendo en las televisiones, hemos estado viendo los mensajes de todos los partidos. Es una elección a nivel nacional, con lo cual tiene mucha influencia los mensajes que dicen las grandes siglas que vienen desde Madrid, pero en un principio en Canarias, sobre las estimaciones que se han venido realizando y sobre las publicadas, que ahora mismo no podemos comentar, pero sobre las que se vienen publicando, yo creo que vamos a tener pocas sorpresas, ¿vale? Se van a mantener más o menos las proyecciones que se venían publicando en este último fin de semana. Y en España, preguntarle también. Bueno, en España ya estamos viendo un poco el efecto, que es casi la novedad que tenemos en estos momentos, ¿no? que es Vox, que está creciendo a unos niveles muy, muy elevados. Sí es verdad que probablemente tenga una sobreestimación de voto, como de hecho ya le sucedió en su momento en las elecciones anteriores, donde el CIS le llegaba a dar en torno a un 12% de los votos, un 11,9%, y finalmente se quedó un 10,26%. En estos momentos, probablemente, aunque tiene crecimiento, sobre la estimación que están realizando la mayoría de los sondeos, si se quede un pelín por debajo por esa sobreestimación que aparentemente tiene Vox. Sí es cierto que en el caso de Vox tenemos un problema, y es que no tenemos un histórico lo suficientemente relevante como para poder hacer una modelización correcta de esta formación. Muchas gracias por atendernos esta noche. Miguel Martín, director de Institutos Perfiles Canarias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Miguel Ángel, estos son los titulares con los que nos quedamos. En Canarias no hay tanta sorpresa, pero... Bueno, pues vamos a coger esos titulares y trasladarlos a la mesa. Si se cumplen las previsiones de abstención, Jesús, empiezo por ti, ¿a quién favorece? Bueno, lo estaban diciendo, ¿no? Dependiendo de quién o lo que van a votar. Yo creo que estamos realmente, cuando hablan de las encuestas, yo creo que hay una componente emocional, ¿no? A ti cuando te preguntan una encuesta tú respondes emocionalmente. Cuando vas a votar hay una reflexión, ¿no? Eso al final lo que hace es que te vayas quizás a las posiciones más intermedias en el bloque de la izquierda, el PSOE, en el bloque de la derecha, el PP. No sé, realmente... hoy lo estábamos comentando con algunos compañeros y no está la cosa ni para jugarse una cena ni para jugarse absolutamente nada, ¿no? Está muy complicado. No hables de apostar comidas y cenas. Jorge, no. hablando de apuestas... pienso apostar. Hablando de apuestas, hablaba Jesús y hablamos con Jesús de la abstención. Es cierto que hace un mes hablábamos y escuchábamos decir vamos a tener un récord en la abstención en este país, pero últimamente... está cambiando ese discurso. A lo mejor se moviliza el electorado. Es la ley de Murphy, ¿no? Hay cosas incluso peores, ¿no? Si de algo puede ir a peor, va peor. Vamos a ver, yo creo que en las pasadas elecciones vimos como alguien utilizó lo de viene el lobo, ¿no? De manera, iba a decir torticera, de manera inteligente, ¿no? Para asustar con el miedo a la derecha. El lobo ya vino, ¿eh? Esta vez viene el lobo, lo llamaron y viene. Yo creo que la abstención va a subir. Pese a todo el esfuerzo que se está haciendo para movilizar a la gente, decirle que hay que ir a votar, etcétera. Hay gente que está muy cabreada porque dice, a mí me llamaron hace 6 meses, me preguntaron mi opinión, la di y no he cambiado de opinión. O sea, que se pongan de acuerdo ellos, que no me la pidan a mí otra vez. Creo que es una actitud bastante coherente la que tienen los ciudadanos y responde a una actitud bastante incoherente de los partidos políticos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo y de hacer su trabajo, que para eso están. Jorge hablaba del lobo. Muchos están dando pues unas cifras a Vox, a la ultraderecha, pues superiores a las últimas elecciones del 28 de abril. ¿Creen que ese voto, esas encuestas, como bien decía Miguel Martín, a lo mejor están un poquito infladas? ¿O va a subir la intención de voto de la formación de Santiago Abascal? Marta, Juan. Bueno, yo creo que las circunstancias cuando se decidió convocar otra vez las elecciones, había pasado después las elecciones municipales, el PSOE había salido muy reforzado, parecía que todo apuntaba a que llegaba con mucha fuerza para poder afrontarlas con cierto músculo, pero sin embargo tenemos Cataluña, hemos tenido la economía con el enfriamiento que hay, etcétera, etcétera, y la exhumación de Franco. Yo creo que todos esos componentes son los que le están dando un poquito de fuelle a un partido como Vox, ¿no? Yo recuerdo también que en las anteriores elecciones, efectivamente, como recordaba antes el especialista se le daban muchos más. Se le daban muchísimos más y hay que ver realmente cuánto va a ser la posibilidad que tiene de crecer. Yo creo que algo va a crecer y sobre todo porque tenemos un partido como Ciudadanos que
ocupa parte de ese espacio que está en horas bajas, ¿no? Como curiosidad, en el mercado de fruta de Andorra sigue cotizando las frutas verdes, vamos a dejarlo así. Sí, yo creo que no va a doblar como pronostican algunos. Creo que sí recogerá algo de la bajada de Ciudadanos, igual que el PP también recogerá, y que ha influido Cataluña, sí, y lo de Franco puede influir, pero más en que suba la abstención, la desilusión de la izquierda. La izquierda estaba más ilusionada, más movilizada tras la manifestación de Colón que en abril que ahora, y creo que eso se va a notar y va a dejar de votar una parte de la izquierda. Y un dato, tú apuntaste 2 fantasmas, yo vi el debate del lunes en Madrid y vi más fantasmas, pero bueno. Claro, yo estoy hablando de fantasmas generales, otra cosa es que tú veas fantasmas entre los candidatos. Esa es una cosa ya particular de Juan. Paco, el 28 de abril, Vox, y siguiendo con la temática, no consiguió representantes en Canarias. Aunque Miguel Martín dice que a lo mejor aquí se van a mantener más o menos los resultados, pero hay muchas encuestas que sí hablan de representantes por la provincia de Las Palmas. Sí, se da casi seguro el de Las Palmas y probable el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De todas formas, no deberíamos de hablar de sondeos porque parece que no está... ¿no? Los últimos sondeos. Bueno, pero en cualquier caso los sondeos son pronósticos, faltan 4 días, vamos a ver pronto lo que va a ocurrir. Yo creo que suceda lo que suceda en las próximas elecciones, lo que vamos a percibir es un mayor fraccionamiento de la sociedad española, un mayor frentismo, una mayor división entre izquierdas y derechas, pero no creo que se vayan a producir grandes modificaciones en lo que se refiere al peso de las izquierdas y al peso de las derechas en su conjunto. Yo creo que, al contrario de lo que dijo el CIS, que le daba un 13% más de voto a la izquierda que en las anteriores elecciones, lo que va a suceder en estos momentos es que se van a aproximar las diferencias, que eran favorables a la izquierda, levemente favorables a la izquierda, se van a aproximar aún más, y que muy probablemente se va a hundir Ciudadanos, va a sacar un resultado básicamente penoso, va a subir Vox, y el Partido Popular, que se pensaba que iba a tener un mejor resultado, no lo va a tener tan bueno como se suponía. Pero bueno, en cuanto al PSOE, la bajó apuesta que hizo... tanto que algo subirá, porque es que ha bajado de forma histórica el PP, ¿no? Sí, claro que va a subir. En cuanto al PSOE, que lanzó estas elecciones con el convencimiento de que las cosas le iban a salir mejor, yo creo que antes estaba hablando Jorge Betancourt de vírgenes. Debería decir aquello de virgencita que me quede como estoy, ¿no? Sí. Porque es probable que se vea en una situación en la que pueda perder algunos diputados. Ahora le preguntaré a Esther y a Jesús, porque también vamos a ver cosas que nos ha dejado esta campaña de otro perfil. No sé si llega al perfil fantasmal que decía Juan, pero esta campaña nos ha dejado cuestiones curiosas, circunstancias también interesantes y algún que otro desatino. Las hemos resumido todas en el siguiente vídeo. Ya es jueves, seguro que usted también está pensando en salir de fiesta este fin de semana. Pues paren porque este domingo vuelve a tocar Plan Elecciones. Ya van 4 en 4 años y, como siempre, la campaña nos deja momentos impagables. Os presento mi arma secreta para el debate, Lucas, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebé. Ayer me trajeron otro y pensaba que era el mismo. Me trajeron uno igual a un acto, ahora vienen todos los perros de España a nuestros actos. Ya saben que es época del y tú más, salvo para Vox, más amigos del y yo más. Y donde Rivera saca un perrito, Abascal saca el tigre. Quien dice animalitos dice adoquines, pergaminos o guerra de carteles. Mete tus narices en los asuntos italianos y deja de comportarte como un burócrata globalista entrometiéndote en la soberanía nacional de España. Y si algo nunca debe olvidarse un candidato, es la calculadora. No seré yo quien defienda al Partido Socialista, pero decir que en la época de gobierno del Partido Popular las pensiones subieron un 17%, cambien la calculadora. Y otros invitados que nunca fallan a los debates son los silencios incómodos. Una pregunta al señor Sánchez. ¿Cataluña es una nación? Preguntas y silencios que parecen de guión, que se repiten. ¿Cuántas naciones hay en España, señor Gómez? Si el señor Gómez no quiere responder... No tengo que responder, los tiempos no los determina aquí la representante de Ciudadanos. Cuando tenga mi turno de intervención haré el discurso o la intervención que considere oportuna. Aunque ya saben que estos rifirrafes enganchan más que una serie de Netflix. Es el turno de la señora Orama. Ah, muy bien. No, estaba ahí como estaba el rifirrafe otra vez.
Son muchas campañas electorales seguidas y los candidatos a veces no pueden evitar meterse en un jardín. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando ¿cómo lo va a hacer Sánchez? Bueno, lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. O hacer chascarrillos de esos que regresan como un boomerang. Si los españoles quieren votar al Partido Socialista, tienen que coger un sobre, la papeleta de Sánchez y 1.000 euros en metálico para meter en lo que le va a costar al año la subida de impuestos pactada ya por el señor Iglesias y el señor Sánchez. Bueno, de sobres con dinero dentro, ustedes, señor Casado, saben más que nadie. Luego... E incluso algunos siguen cambiando de opción a cada campaña electoral que pasa. Pues por eso, porque me da la gana. Porque creo que es lo mejor, porque soy una ciudadana libre. Estoy aquí porque quiero que tú ganes las elecciones. Si creen que ya han visto demasiado, volvamos al inicio. Hoy es jueves y si el cuerpo les pide marcha... Y los muchachos lo bailan. Marcha le tienen que dar. El baile del perrito, el baile del perrito. No les voy a pedir que hagan el baile del perrito. Son horas, podríamos intentarlo. Jesús. Jorge tiene ganas. Jorge tiene... Yo estoy más por hacer el baile del elefante, pero te lo hago después. La campaña, yo no sé si la campaña del desatino, pero Jesús, Esther, hemos visto cosas curiosas de esta campaña. Mañana acaba, yo no sé si por el bien de todos o debería continuar otra semana más, pero yo creo que por el bien de todos. ¿Estamos en horario infantil? No estamos en horario infantil. Que me sorprendió que uno de los desatinos más divertidos no lo hemos puesto en pantalla. No lo hemos puesto, yo sé al cual te refieres, Jesús, Esther, ¿qué les ha parecido? Un vídeo un poco cómico de lo que hemos vivido, pero ¿qué les ha parecido esta campaña? Está bien relajar, ¿no? Y que haya menos tensión y que veamos a los candidatos de una forma a veces más humana, ¿no? Está bien, no todo en esta vida es seriedad y a veces también hay que tomarse las cosas un poquito con... Pero ¿cómo valoras la campaña de los políticos al margen del lado más humorístico? Yo creo que realmente en esta campaña, quizás por la novedad, el único que ha destacado un poco ha sido quizás en el debate Abascal, pero básicamente por la novedad. El resto de los candidatos pues se han mantenido en sus posiciones, estamos todos sabemos lo que hay, realmente se mueve muy poco y la ciudadanía, bueno, aquí tenemos más libertad para elegir, más posiciones, quizás a veces sí más encontradas y lo que tienen que buscar es un consenso, quizás un gran consenso, estamos abocados a un gran consenso entre el PP y PSOE, porque quizás otra cosa, por supuesto yo creo que PSOE y Ciudadanos no va a dar, según dicen las encuestas de las frutas de andorranas, ¿no? Entonces no sé, tendremos que ver quizás si estamos preparados democráticamente para ese pacto PP-PSOE. Está bordeando la ley. Al final los datos lo dejan muy claro. La abstención siempre favorece a la parte conservadora. Una derecha que está sostenido, que se sustenta y que ha metido en las instituciones a la ultraderecha, esa que obvia, que dice que no es cierto que hayan matado a más de 1000 mujeres, muchas más asesinadas que lo que asesinó la banda terrorista ETA solo desde hace apenas 15 años. Ese que dice que hay que privatizar las pensiones, la sanidad, la enseñanza, que incluso dice que se quiere cargar el salario mínimo interprofesional, porque parece ser, eso es su programa, no estoy inventando nada, porque parece ser que cobrar 900 euros es demasiado, ¿no?, para los trabajadores, y que, bueno, parece que es novedad el señor Abascal. Pues bueno, la novedad fue que no dijo ni una sola verdad. Por cierto, estos 34.000 jóvenes canarios, perdón, y termino, esos 34.000 jóvenes canarios que se han marchado, espero que estén siendo mejor tratados que lo que estamos tratando a los migrantes que vienen aquí, esos ataques de xenofobia que estamos viendo en nuestro país, cómo está generándose el odio con una serie de afirmaciones que dice la ultraderecha y que es hoy han totalmente agredido a la candidata de Vox en el País Vasco. También habrá que condenar esas agresiones, ¿no? No, es que no te que hoy han agredido a la candidata de Vox en el País Vasco. Lo desconocía, por supuesto. Sí, pero todo, hay que condenar todas las agresiones. Por cierto, el mismo día que Vox, que está en fiscalía por decir que un acto vándalo, la verdad que no sé si ha sido otra violación en grupo, esa violencia que sufrimos las mujeres y que Vox niega y que dice que no existe, que le echó la culpa a unos magrebíes y han sido españoles. Y eso no pasa nada. Eso tiene que ver que se tiene que condenar absolutamente cualquier tipo de agresión, de un lado y de otro, y no se puede mentir. Y a las personas, a la mayoría, perdón, y termino, a las personas, entiendo el cabreo de decir tenemos que ir a votar otra vez el domingo.
Las manifestaciones el día 11 no van a servir de nada. Las manifestaciones se tienen que hacer el día 10 ejerciendo nuestro derecho al voto, porque si no, lo que viene detrás va a ser mucho peor que lo que estamos padeciendo ahora. Sí, no iba a felicitarnos por el comentario sobre el sentido del humor de la campaña, o sea, porque se nos complicó. Sí, yo espero que no haya manifestaciones el día 11, porque quiere decir, yo espero que las hayan el día 10. Los resultados electorales son para se aceptarlos y ya aceptarán está. y punto, ¿no? Yo, para humor, prefiero a Martes y 13 o a un grupo de humoristas profesionales. Estos son unos aficionados y no lo hacen tan bien, ¿no? Sin embargo, esta campaña ha tenido momentos impagables, sí. Ha tenido momentos muy divertidos, pero yo estoy con Paco. El momento más divertido, que fue el lapsus de Pablo Iglesias con las manadas, ¿no? Que algo le pasó por la cabeza, y metió una M donde no debía. Yo me harté de reír, o sea, me harté de reír durante un largo rato, ¿no? Esto ha sido el botón de esa campaña. Pero de todas formas en la mesa aquí acaba de haber también sentido del humor, que Jesús de Lamo hable de novedad al representante de una fuerza que plantea machismo, ultracapitalismo y Estado centralista y respeto a Franco. Yo creo que eso como novedad en España... Se refería a la imagen, hombre. La novedad era la imagen. Pero como novedad en este país, en contenido... Novedad hemos tenido ahora el reentierro de Franco. Es un contenido... Esperanza Aguirre se refería a eso. Uno a uno, venga, uno a uno. No hay ninguno que no esté en el siglo pasado. Ninguno. Yo creo que es muy inteligente, muy sensato y muy razonable que sigamos hablando hasta el último minuto del señor Abascal y de Vox. Y quiero decirles que tengo el convencimiento personal de que una parte de lo que está sucediendo en este país, una parte de lo que implica que Vox se esté convirtiendo en una opción que roza los 50 diputados, es responsabilidad de quienes han utilizado a Vox, primero como elemento para meter miedo y luego los medios de comunicación que lo hemos convertido todo en un espectáculo. De quienes los han votado, es responsabilidad de quienes los han votado y quienes le dan parcela de poder, cosa que no pasa en Europa. La responsabilidad de la asistencia de Vox en las instituciones es de quienes les han votado y igual que la responsabilidad evidente del menor inmigrante en Zaragoza. La blanquean los ciudadanos que la votan. A la ultraderecha de Vox la blanquean los ciudadanos que la votan. Sí. Y el problema es que desde las últimas elecciones a estas van a conseguir el doble de representación. Y eso es un drama. No, yo creo que cuanto más hablemos de Vox, más nos vamos a encontrar con esta situación. Pues cambiamos de tema y vamos a cerrar con 20 segundos. Y les voy a pedir una porra electoral. No nos vamos a jugar nada, no te preocupes, Jorge. 20 segundos para que me digan... para que intenten pues anticipar el resultado de este domingo. Paco, 20 segundos, los primeros. Yo realmente sabes que no hago nunca ese tipo de pronósticos porque no sé lo que va a suceder. Ya lo comenté antes, lo que dicen los sondeos y lo que parece probable, pero no tengo ni zorra idea. Estas son unas elecciones muy complicadas porque hay mucho voto oculto y además porque hay, digamos, una indefinición muy grave. No creo que se pueda decir nada. Marta, creo que vas por el mismo camino. No, yo lo que te diría es que yo creo que la derecha no va a sumar, la izquierda sumaría de nuevo con los independentistas y que Sánchez ahora mismo está jugando a esas dos pasas, a tener la posibilidad de pactar con uno con otro y que va a ser el mal menor el que salga de este resultado final. Jorge. Las rosas están rezando por quedarse como están. Los charranes van a subir mucho menos de lo que piensan. Los patriotas van a dar un pedazo de susto importante porque van a subir mucho. El amigo de la coleta se va a llevar un pequeño correctivo, justo al desgaste que ha tenido. Los naranjitos se van a convertir en limones y va a haber 1 o 2 plátanos. Bueno, Juan. Yo coincido con el primer pronóstico que hizo Paco antes de que se lo preguntara, que es un rebelde. No se lo preguntaste y lo hizo antes. Ya me di cuenta. Que se acercaba del bloque de izquierda-derecha, se va a acercar por la bajada ligera de la izquierda y la subida un poco de la derecha. Y en Canarias tengo la impresión de que el PSOE es el que crecerá, se mantendrá el PP, Ciudadanos desaparecen los 2 diputados, Coalición Canaria repite pero repartiendo en las 2 provincias 1 y 1 y Vox se queda en la puerta y espero que no pase. Estás haciendo trampas porque eso no es un pronóstico, eso es un análisis. Yo lo que dije es que porras no me salen. Churros a lo mejor. Venga, yo rápido. 20 segundos. Me vuelven a poner 20 segundos. Yo creo que va a ganar el PSOE, obviamente, seguido el PP, probablemente Podemos, y luego ya, no sé si Vox o Ciudadanos, pero no creo que Vox dé el sorpaso, ni muchísimo menos.
Esther. Pues yo creo que si las personas que defendemos la sanidad y la enseñanza pública y mejorar las condiciones laborales, derogando la reforma del Partido Popular, vamos a votar, vamos a tener un gobierno progresista y un gobierno que sea estable, y para eso necesitamos que la ciudadanía ejerza su derecho al voto. Bueno, pues comprobaremos... Eso es un deseo. Eso no es un pronóstico, eso es pedir el voto. Bueno, cada uno aprovecha, sus 20 segundos como quiera. Cada uno aprovecha sus 20 segundos como quiere. Lo bueno de esto es que el próximo jueves podremos chequear lo que dijeron y si se aciertan a la realidad o no de lo que pase este domingo. Nosotros lo dejamos por hoy y, como les decía, volvemos el próximo jueves en Televisión Canaria a las 9:30 aquí con El Enfoque. Muy buenas noches.